Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos en el segundo de los 3 videos. Este es el tercero de los 3 videos de Misiones Podcast con el buen Checo. Checo, mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío, carnal. La neta, narrador, siempre es un gusto estar aquí. Un saludo a toda tu comunidad de la familia nocturna y también a toda la comunidad de Misiones que está por aquí de Chismosona ahí a ver qué podemos platicar, qué vamos a platicar el día de hoy. La verdad es que estoy muy emocionado. Muy emocionado. Qué chido, qué chido. También un abrazote a toda la comunidad de Misiones. Ya saben que para mí fue un honor desde la primera vez que hicimos estas colaboraciones y ahora tener la oportunidad de platicar con cada uno ha sido una experiencia que yo llamaría una experiencia súper atípica, porque ya es en un ritmo, en una forma muy distinta y se los agradezco que se hayan dado el tiempo. Así es que con esto culminamos una trilogía chingona. Claro, güey. Oye, buen Checo, fíjate que vamos a hablar un poco acerca de psicología, cuestiones espirituales y los contrastes que hay entre estas dos. Creo que vamos a dar ahí unos giros muy locos de cosas que ocurren dentro de los fenómenos paranormales, pero también dentro de ciertos trastornos psicológicos y que a veces se confunden o a veces van de la mano. Y ahí es donde eso se pone interesante. Pero cuéntame, porfa, Checo, ¿qué fue de lo que te topaste aquí que te llamó más la atención en esta investigada? Bueno, obviamente lo que sale a la luz, primero que nada, es el tema de la famosísima esquizofrenia, que muchas veces la hemos usado como excusa a veces de explicaciones de fenómenos paranormales o viceversa. A veces que el fenómeno paranormal no es nada más que una esquizofrenia, pues, ¿no? Realmente, yo recuerdo haber investigado hace muchos años acerca de este trastorno y de su historia, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, el cómo desde la antigüedad, incluso Edad Media y todo esto, ya se hablaban de ritos que purgaban demonios, que exorcismos, etcétera, que ahora ya con un poquito de una lupa más moderna podemos determinar que a lo mejor estamos hablando de un trastorno mental, no tanto de una de una posesión o de algún tema espiritual, pues, ¿no? Pero fíjate que ahorita que me estás introduciendo al capítulo, me llamó la atención que mencionaras esto de que a lo mejor sí van de la mano. Sí. Quiero que me hables de eso. A ver. Claro. Mira, es que aquí hay una cuestión importante. Lo primero es que en muchos de los procesos que tienen que ver con cuestiones paranormales, es súper recomendado, por no decir que es prioritario, que antes de acudir a una persona que te va a resolver la parte paranormal, vayas con un psicólogo o un psiquiatra a descartar esas áreas porque muy probablemente tiene que ver con eso. Tanto, si realmente está ocurriendo algo paranormal, porque desde lo que me ha ocurrido, casos que he conocido, personas que han tenido un montón de vivencias, las emociones juegan un papel importantísimo. Y a mí me queda claro que el día de hoy las personas no tienen idea de cómo manejarlas. No tienen idea. O sea, es como esa antigua historia que decían que una persona iba en su vehículo y de repente el vehículo empieza a echar humo, se baja del carro, abre el cofre, lo está viendo y pues no sabe qué hacer, no tiene la menor idea. Y entonces se para un tipo y le dice, ¿te ayudo a repararlo? Y le dice, no, pues es mi carro. Y le dice, sí, pero yo lo construí. Entonces resulta que el tipo que se paró en el camino era Henry Ford y era el que había hecho los diseños de los carros. Y el otro, ¿esa anécdota es real? Fíjate que yo la escuché como historia, nunca la he verificado, pero sirve para ejemplo en el que no por estar dentro del vehículo y manejarlo 20 años, te vuelve mecánico. Claro, por supuesto. Y en el cuerpo es lo mismo. No por tenerlo, haber nacido en él y desarrollarte, te vuelve experto en cómo se maneja. Y de ahí tenemos un sinfín de problemáticas, tanto biológicas como intelectuales, psicológicas. Pues el manejo de las emociones al día de hoy, a mí me queda clarísimo en todos los niveles que es algo muy descuidado, pero hasta en niveles que ahorita no puedo decir raya en lo ridículo, más bien raya en lo alarmante, que ni siquiera cosas básicas lo manejan. Entonces, tomando en cuenta como ese preámbulo, bueno,
y que las personas creen que sí lo están haciendo, creen que sí lo están manejando. Esa es una problemática enorme, porque creer que lo estás manejando y verdaderamente no estarlo manejando, ya se vuelve dos problemas. Primero, hacer que veas que realmente hay un error en el manejo y segundo, enseñarte un manejo de qué es lo que debes hacer. Entonces el punto es que primero yo recomendaría ante cualquier tipo de fenómeno paranormal, primero ve a psicólogo y psiquiatra, de preferencia que el psicólogo y psiquiatra tengan un perfil un poquito de apertura a cuestiones espirituales, no totalmente cargado a cosas espirituales, sino un poquito de apertura para que puedan hacer una buena revisión y después busques una solución ya en el marco espiritual. Bueno, ¿por qué van de la mano? A mí la temática, yo lo he platicado con la gente, con la familia nocturna y con ustedes. Uno de los temas que atrae mucho mi atención, no en un sentido morboso, sino en un sentido fascinante y desconcertante, es el tema de las posesiones. Sí. En las posesiones, nosotros normalmente nos basamos en las películas como ejemplos de posesiones. Y entonces, si te hablo de posesiones, a tu cabeza puede venir la imagen de Emily Rose, puede venir la imagen de la chica del exorcista, puede venir imágenes de un sinfín de películas. Hace poco salió la del exorcista del Papa, etcétera, ¿no? Bueno, pero la realidad es que las historias son bastante más complejas de lo que estamos viendo en pantalla. Y menos llamativas, también. Muchas, sí, porque la parte que atrae el morbo son a lo que se le llama las expresiones o manifestaciones extraordinarias de los demonios. Pero esas, los exorcistas, en la cantidad de trabajo que hacen, dicen que están presentes en menos del 1%. Entonces, del 100% que llega, solo el 1% es posesión y solo de ese 1%, un 1% de ahí tienes esas manifestaciones. Es muy poco. Pero lo que sí dicen la gran mayoría es que después de las posesiones, normalmente hay que llevar terapia o junto con la posesión tienen que llevar terapia a la persona. ¿Por qué? Porque en algunos la entidad que está dentro manifiesta cosas muy similares a algún tipo de trastorno. Sí, pero en otros casos la entidad lo único que está haciendo es empujar el trastorno de la persona. Por eso es tan difícil de identificar. De deducir, ¿no? De diagnosticar, vaya. Exacto, pero no porque tenga un trastorno, o sea, significa que no hay posesión. Y no porque tenga posesión significa que hay un trastorno. A veces están los dos juntos o a veces nada más es uno de ambos. Pero va un poco por ahí. Fíjate que dentro de lo que también estuve leyendo y todo esto, había muchos ejemplos de personas que sus familias a lo mejor no tienen los recursos para solventar un trastorno como llámese esquizofrenia, psicosis, todas estas que de repente son más alarmantes y pueden ser hasta peligrosas, ¿no? Y optan por encerrar a sus familiares, ¿no? Los encierran en casas, en callejones, en terrenos. Y fíjate que yo precisamente me acordé de un caso de una chica, de una señora más bien, que ya llevaba 40 años encerrada, ¿no? Y dije, vamos a investigar esta nota, la quiero llevar para platicársela al narrador. Bien. Y mi sorpresa fue que encontré cientos de historias parecidas a esta. Wow, a ver. O sea, es eso realmente, ¿no? Y fíjate que me quedé pensando, ok, ¿a poco todas estas familias pues de verdad creen que sus familiares tengan algún trastorno mental como estos, de alucinaciones, de escuchar voces, de ser guiadas a lo mejor para hacer un acto malo, malvado? Y resulta que en esencia sí, pero lo interesante es que sí hay desde culturas orientales que también padecen estas cosas y las familias deciden resolverlo de esa manera, o sea, encerrando a sus familiares, ¿no? Y de repente este caso que yo pensé que era único, que había visto hace muchos años, resultó que es algo que pasa muy comúnmente y se me hace terrible, ¿no? Se me hace terrible, porque sí muchas veces, de esto lo platiqué también con una persona en el día que conmemoraba a las personas con síndrome de Down, que hablan acerca de que pues tienes que ponerte 2 calcetines que no son par, ¿no? Como para
no sé, simbolizar este trastorno, etcétera, ¿no? Y Sí. estábamos platicando de esto, ¿no? De que últimamente sí ha habido más conciencia acerca de los diversos estados mentales que puedan tener ciertas personas y que qué bueno que estén pasando estas cosas. De hecho, el tema pasó porque íbamos por un bulevar y estaba un desfile con estos chicos, ¿no? Y, y él me estaba contando que él tiene parientes que han vivido con hijos con síndrome de Down y cómo es lo difícil de vivir con esto, pues, ¿no? Digo, y como caí en cuenta y dije, wow, qué peligroso es un trastorno mental o un síndrome como estos mal atendido, porque Sí. no porque la persona sea inherentemente agresiva o naturalmente agresiva Ujú. por su condición, sino por realmente el trato. Digo, hay papás que esconden a sus hijos porque les da vergüenza o los anielan o los separan o los aíslan de la sociedad. ¿Cómo crees que va a crecer una persona con esas condiciones de vida? Y llámese persona, no significa que sea más propensa a una persona con esquizofrenia o psicosis o con síndrome de Down, sino una persona cualquiera aislada de esa manera puede tener tendencias agresivas. O sea, y me llamó la atención eso. Y resulta que pasa muy seguido porque hay personas que no tienen los recursos para solventar una enfermedad como estas. Incluso la misma superstición. De hecho, yo traía la nota aquí de una periodista Ujú. que asocia directamente como estos actos de personas que aíslan o que segregan o que estigmatizan a personas con trastornos, diciendo que resulta que en una estadística, en una investigación sale que es más probable que esto pase en culturas o en sociedades donde pues la cultura es muy poca, ¿no? O sea, de ignorancia, en escasos recursos, en situaciones muy de pobreza extrema, etcétera. Es donde más existe la tendencia de que si alguien aparece diferente a los demás, ya es catalogado directamente como una persona posesa, pues, ¿no? No sé, se me hizo muy interesante. Y de hecho, en la misma nota habla acerca de un libro de un padre, un sacerdote, en donde él habla directamente, y te lo voy a leer textualmente, ¿no? Lo Adelante. que dice que este sacerdote en su libro, ¿no? Que habla precisamente, digo, el nombre está en inglés, pero aquí se los voy a traducir, ¿no? Pues que son los facts, las verdades y las ficciones acerca del mundo espiritual, ¿no? Entonces él habla, dice, un católico me dijo alguna vez haber escuchado que la mayoría de las personas internadas en los hospitales psiquiátricos sufren de ataques demoníacos en lugar de problemas de salud mental. El mismo sacerdote dice, eso es una tontería. Si bien el diablo nos tienta a todos, especialmente a nuestros puntos débiles, las personas que cada día visitan en nuestra unidad de salud mental luchan con problemas mentales y emocionales reales. Y eso es lo que dice. Se me hace muy interesante de repente estas declaraciones de sacerdotes y de personas eclesiásticas que le dan la contra a estas creencias, pues no, como que quieren romper a lo mejor ese molde, ese estigma, y se hace muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ahora que me dices tú que de repente hay entidades o fuerzas energéticas que empujan a veces el trastorno, también me suena algo que puede ser. Mira, ahí te va. Es que está muy interesante esta temática porque yo soy muy de la mano, creo que ya lo he contado. A mí no me gustan las definiciones, me gustan las descripciones. Siento que cuando defines algo lo limitas a eso. Y después, como te aprendes una definición específica de una cosa, no quieres, o sea, cualquier otra cosa la descartas como si no formara parte de eso. A mí me gusta más la descripción. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando decimos iglesia o iglesia católica o el sacerdote, presuponemos, o sea, creemos ya de antemano que es una persona que es muy espiritual. Se supone que eso se dedica. La realidad es que no necesariamente es así. Y no necesariamente tiene los conocimientos en torno al tema, o los de psicología, o los de teología, o los de demonología. Ahora, puede tener los conocimientos, pero tal vez no la práctica ni la experiencia. Entonces, al presuponer algo, al suponer que una persona, hay exorcistas, esto me acabo de enterar en esta investigación, hay exorcistas ateos, hay exorcistas que no creen que existe el diablo.
¿Me explico? Como O sea, la película del rito. ándale. Sí, y eso es porque cuando viene toda la cuestión de desarrollo de la medicina, de la psiquiatría, estamos hablando de años 40, 50, 60, 70, eso impactó a nivel mundial. O sea, el marco de creencias de las personas, el voltear a ver el pasado y decir, entonces muchas de las cosas que creímos que eran espíritus pueden ser trastornos, que fue justamente lo que mencionas. Eso empezó a revolucionar muchas cosas e hizo que muchas instituciones, aunque marcaban, y esto incluye la Iglesia Católica, porque muchos sacerdotes lo han dicho, que ellos se supondría que tienen toda una creencia espiritual. Llegó un momento en el que todo lo llevaron a un plano como de conciencia y de psicología y generaron un tipo de religión ateísta. Pero eso es en todos los espíritus. Entonces, aunque tenían dogmas de fe, eran de cierta manera contradictorios. Y esto generaba, aunque no era de forma externa, o sea, no era al público, internamente se hacían cismas, se separaban los grupos y estaban los que creían que sí existía una entidad demoníaca o espiritual benévola, o sea, un dios, un diablo. Y había quienes decían, no, eso son figuras retóricas de cosas que no entendíamos en el pasado, pero al día de hoy, pues estamos hablando de la psicología del ser humano, trastornos que vive y de cuestiones morales, punto y se acabó. ¿Qué es lo que ocurre? Que el punto es que en este tipo de lucha, ambos buscan que solo sea una explicación. Y de repente, por ser una guerra entre dos puntos que uno necesita tener la razón, porque si no al otro se le disminuye la categoría que tiene, se le da un trabajo que no quiere o se le toma por tonto. Entonces defienden mucho su punto de vista y de repente se cierran a lo que está sucediendo. Y entonces ocurre, a mí por eso la figura del padre Amor y el padre Fortea me llaman tanto la atención, porque ellos inician siendo como personas más bien del tipo ateas, incluyendo también a este psiquiatra Richard Gallagher, personas que no creían en eso. Y hace poco vi a otro psiquiatra que él sí era creyente, dice, pero yo era creyente y psiquiatra, o sea, entendamos que no era espiritual. Sí. Y empecé a ir a las convenciones de exorcistas y me voló la cabeza. O sea, entendí que sí hay algo más que no se puede explicar desde la ciencia y es que aquí se pone loco. ¿Por qué ocurre esto? No es por un mal diagnóstico, es porque cuando traes a un experto en la temática, pero un experto, no un experto de 2 años de experiencia, un experto de 20 años que es eminencia en el tema, te analiza con todos los test que hay, sin, digamos, ponerle un pero en gastos de recursos, que utiliza todo exámenes, no sé, de sangre, TAC y todas las cuestiones de tecnología que tiene que haber, más un grupo de colegas y todos llegan a la conclusión de no tenemos ni idea. Se lo llevan con otro. Ocurre lo mismo, lo llevan con un tercero, un cuarto y todos dicen, no, güey, no se explica. O sea, tenemos aquí los detalles de lo que está ocurriendo, pero lo que hace no tiene explicación. ¿Por qué? Porque las problemáticas psicológicas tienen una génesis. Y donde no existe dicha génesis, o sea, donde no hay algo que la generó, entonces, ¿qué carajos está pasando? O porque no te cumple ciertos criterios. Y bueno, hay cosas en especial que son las que a mí me llaman mucho la atención, que son en las que digo, ay, güey, o sea, ahí ese es bien difícil porque esa no hay ningún trastorno que existe en torno a esto. Son 3 cosas prácticamente. La primera, a ver. El sansonismo. Hay que entender que el sansonismo las personas lo entienden mal y simplemente creen que es una persona fuerte. No es eso. No es una persona que está tan enojada o tan ensimismada que revienta sus músculos, por así decirlo, y de repente te mueve un carro. No. Es una niña que se pelea contra pelados 7 y los empuja como si fueran monos de papel. O sea, ahí estás hablando de otra cosa diametralmente distinta. O sea, no va ni con la musculatura, ni con las posibilidades, ni utilizándose en su máxima capacidad. No puede hacer eso. Y la otra persona, por el peso que tiene, no pudiera ella levantarla. Y ha habido niños pequeños y blanquiruchos, flaquitos, que empujan y la persona sale disparada. Y eso es extraño. Siguiente. Y sobre todo que en los casos, pues, de estos que estás mencionando, es que mira, o sea, la neta, yo no, yo no creo ser escéptico, ¿no? Pero al igual que tú, también de repente me pongo muy analítico con estas cosas. Y lo que hablas del sansonismo, más
más que lo de estas posibilidades físicas de poder tener esta fuerza extrahumana y así, no estoy tan seguro, pero creo que sí han habido investigaciones acerca de estos efectos, por ejemplo, de la adrenalina y todas estas cosas que existen. Pero ojo, aquí yo creo que el asterisco que existe entre este argumento que estás dando es que muchas veces esos niños de los que estamos hablando son niños que llevan 2 días sin comer, güey. O sea, que aparte de que son niños, que ya a lo mejor ya la masa muscular, por más que la explotes, por más que la tenses, gracias a otros químicos en el cerebro, a lo mejor el niño está deshidratado, está vomitando todo el día. O sea, realmente eso yo creo que es lo que me llama la atención del tema del sansonismo, pues, ¿no? De la fuerza inhumana. Qué interesante que lo estás planteando, porque exactamente es un gran punto aparte. Es bien importante, número uno, no autodiagnosticarse, ni tú andar diagnosticando, o sea, no tú, Sergio, sino el que escucha, no andar diagnosticando. Sí. ¿Por qué? Porque no es que si tiene una de estas cosas, entonces la persona está poseída. No, por eso se ocupa un experto, porque es un conjunto de un montón de cosas que tienes años de experiencia, porque no es nada más que haber leído el libro y haber llevado las clases. Es haber tenido contacto con personas que padecen X cantidad de cosas, y eso es lo que va haciendo que vayas teniendo algo que le llaman el ojo clínico. O sea, desarrollas una forma de percepción en la que con ciertos detalles puedes ya intuir por dónde va el trastorno, por cosas que dice, por cómo se mueve, por cómo mueve los ojos, por cómo parpadea, por cómo tiene los labios, por cómo tiene la pupila, cómo está el cabello, etcétera, por cómo te cuenta la rutina, cómo arma sus pláticas. Son cosas que jamás alguien que no ha llevado una instrucción y práctica no pudiera atar todos los cabos. Tal vez puede verlo más llamativo, pero las cosas que se esconden a la simple vista no los va a ver. El punto es que el sansonismo nada más es un detalle. Cuando lo agregas a eso, ya llama aún más la atención y empieza a ser cada vez más difícil de explicar. Pero si a eso le agregas la xenoglosia, que la xenoglosia, eso está cañón, porque a veces la confunden con la glosolalia. La glosolalia es una persona que se inventa palabras y de repente ya lo vimos con Maffer Walker. Claro. Maffer Walker, pues era obvio que lo que estaba haciendo era una cuestión mediática y que empezó a inventar sus palabras que tenían que ver con esto de te amo, me amas, que después hizo un show cómico, apareció en anuncios y, o sea, es una cuestión mediática. ¿Hizo un show cómico? ¿En serio? Sí, se paraba en stand-up y empezaba a decir, o sea, explotó muy bien su momento. ¿Ella tenía un trastorno? No, pero ese es glosolalia. Ella está inventando, o sea, empiezas a decir cosas que no tienen sentido. No es necesariamente un trastorno, pero la glosolalia es decir cosas que no tienen sentido. Entonces alguien puede llegar. Dime. Igual ahorita traigo algunos tipos de trastornos interesantes en el que a lo mejor una persona. No, es que te interrumpí en las 3 cosas estas que mencionabas de los posesos y me gustaría retomarlo eso, pues, pero nomás como un spoilercito para la gente que nos está escuchando, pues a lo mejor podemos tirar ahorita unos tipos de trastornos que no son muy comunes. Sin embargo, sí te pudieras sentir identificado y a lo mejor esta chica pueda caber en alguno de estos trastornos. Obviamente lo que hacía, pues no sé si se le puede llamar, no sé, como alguna técnica vocal o algo así, ¿no? La glosolalia, ¿cómo dijiste que se llamaba? Cualquier persona, o sea, hay personas que les gusta, no sé, muchas personas que están cercanas a cuestiones de comedia, que son muy observadoras, llegan a un momento en el que juegan a inventar su propio idioma. Entonces, tienes ahí el idioma de la F y tienes ahí, bueno, muchos ejemplos, pero alguien puede llegar y decirte tic, tic, maric, y desde ahí no lo sacas y todo el día te está diciendo tic, tic, maric, y ya, inventó su propio idioma, pero eso no significa que sea un idioma. ¿Cómo se sabe? Es un trastorno tampoco. Y eso no necesariamente es un trastorno, es alguien haciéndose el chistoso, pero esa es la glosolalia, o sea, está diciendo cosas que no vienen con sentido, no tienen sentido, solo está alterando ciertos ritmos, está metiendo ahí algunas palabritas y hace que parezca por sus expresiones faciales o cómo se mueve, que parece que está hablando, que está intentándote comunicar y decirte algo, pero a veces la misma persona pues, no tiene idea, nada más está haciendo sonidos y sabe lo que está haciendo, pues. Pero en la xenoglosia hay casos. Está un caso del padre Fortea. Va con una persona de 53 años, un señor ya mayor, no tenía ningún estudio. Esta persona estudió nada más la primaria. Y en el momento en el que empiezan a hacer el exorcismo, la persona empieza a hablar en perfecto latín.
y el padre creo que le habla en griego y le empieza a responder en perfecto griego. Y después le empieza a hablar en español y le dice, háblame en tal idioma, y empieza a hablar en el otro idioma. Hablando de manera, no eran palabras, era perfectamente el manejo de un idioma del cual la persona jamás había tenido contacto ni conocimiento de eso. Y lo manejaba de una manera en la que es perfecto, como nativo, pues. Y esto ha ocurrido, ahí te van los casos que están bien llamativos, Checo. La xenoglosia, Amor decía, donde más me llama la atención y para mí es un signo importante, es cuando ocurre en niños que no han tenido contacto, digamos, con personas extranjeras. Entonces, como un niño de la Toscana que vive en el campo me está hablando arameo, como alguien que no ha tenido instrucción ni primaria me está hablando sánscrito. O sea, que es un idioma que no hay nadie quien los enseñe, ni aparece en televisión, ni en radio, ni en ninguna parte. O sea, esto de alguna manera lo sabe hablar y de manera fluida, completa. Entonces, esos ahí se vuelven las temáticas que es el tercer punto, el conocimiento oculto. O sea, el conocimiento oculto de las cosas es tremendo. A Zamudio le pasó, al buen Antonio Zamudio. Un saludo a Antonio Zamudio. Al buen Antonio, un saludote, un abrazo. Y a él le había ocurrido que le dicen algo de él, algo que él había vivido, algo que él sabía de su persona. Pero eso le ocurre a muchos. En ocasiones los demonios tienen conocimiento oculto de la persona, que de alguna manera tienen esos datos y le dicen algo que solo él se entera. De hecho, hay un caso, no recuerdo si fue de Gallagher o de Amor, que está bien fuerte porque están en medio de un exorcismo. Él está haciendo todavía un dictamen, está revisando algunas cosas y nota algo que no había pasado en días anteriores. El poseso empieza a hablar en un idioma raro, un idioma que él no reconoce. Entonces, él no sabe si es xenoglosia o glosolalia. No sabe si está inventando las palabras o si está hablando en algún idioma, porque no es algo que le haya ubicado. Pero nota que uno de sus compañeros, que es nuevo, que acababa de llegar 1 o 2 días antes, reacciona con miedo. Entonces no dice nada, continúan la sesión, terminando la persona no recuerda nada de lo que pasó y saliendo va con su colega y le dice, ven para acá, cuéntame qué fue lo que pasó. Dice, porque noté que reaccionaste. Y entonces el otro cuate, con mucho miedo, le dice, me estaba hablando a mí. Yo soy búlgaro. Me estaba hablando en mi idioma natal. Dice, y me estaba diciendo cosas de mi familia. ¿Cómo sabe eso? Entonces, ese es el caso en el que son xenoglosia y conocimiento oculto. Que dices, ahí no hay manera y no hay forma. Pero bueno, a ver, cuéntanos de los trastornos, o digo, adelante, Chico. Sí, mira, digo, para a lo mejor cerrar un poquito el tema ese de los exorcismos por ahorita, ¿no? Igual ahorita lo retomamos de nuevo, pero estos 3 factores de los que acabas de mencionar, digo, también conocemos un montón más de síntomas de exorcismos, bueno, más bien como de síntomas de posesión. Como de regurgitación, ¿no? De objetos, de clavos, de gusanos, todas estas cosas, incluso los estigmas y estas cosas, pero la verdad es que no es tan común, ¿verdad? No. O sea, estas cosas no son tan comunes, por eso a lo mejor es más evidente estos 3 puntos de los que mencionas, que sí se pueden llegar a ser muy delicados. Digo, los 3 tienen su explicación a lo mejor, ¿no? O sea, tienen ahí si quieres ajustar las tuercas y forzar ahí el escepticismo, puedes decir, ok, pero fíjate que yo estuve viendo también que, bueno, todos conocemos los procesos del exorcismo, de los pasos, de las etapas, de lo que tienes que hacer para que te lo avale el Vaticano, etcétera, ¿no? Claro. Sin embargo, no se habla mucho del seguimiento como de las sesiones, ¿no? Muchas personas creen que es una sesión en donde vuelan los muebles y todo esto, y a lo mejor no son tan así. Y yo creo que se asocian más a una terapia psicológica a veces, ¿no? En donde sí existe el padre que está orando frente a la persona víctima. A lo mejor sí hay un intercambio de ideas y todo, pero pueden estas sesiones durar años. Y dices tú, bueno, ¿qué pasa entonces durante esos años? Ni modo que el padre vaya todos los días. Porque así como una sesión psicológica, hay veces que se tratan hasta semanalmente. Va una vez a la semana un padre, etcétera, ¿no? Es correcto. Y estuve viendo como ejercicios que se hacen, pues, y de verdad lo vi muy, muy cercano al tema de los trastornos, a lo mejor incluso hasta depresivos, ¿no? Que les dicen, haz una carta.
escribe cómo te sientes, escribe si escuchaste la voz o no, si te dijo su nombre. Obviamente, todo desde la perspectiva religiosa, ¿no? Que ahorita que mencionabas de cómo hay veces que se juntan estas personas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, personas de ciencia y no logran encontrar una explicación clara a lo que está pasando. A mí me suena mucho a una ceguera de taller eso. ¿No lo has visto? ¿Nunca has escuchado ese término? No, de hecho no. A ver, cuéntame, por favor. La ceguera de taller es esta cosa que pasa, por ejemplo, en los talleres, que supuestamente es donde dicen, pues, ¿no? Que a lo mejor está un carro descompuesto y estas personas, por estar trabajando ahí todos los días, por años, durante años, etcétera, con las mismas cosas, con las mismas herramientas, los mismos objetos y todo, y las mismas problemáticas a veces, no pueden llegar a la solución de un carro porque están viendo siempre lo mismo, ¿no? Siempre están viendo el mismo detalle. Entonces, ¿qué pasa? Llega otra persona o de otro taller o de otro lugar un y externo, luego detecta, y luego detecta el problema porque no tiene todo este sesgo o toda esta, no sé cómo decirlo, si limitación, costumbre, limitaciones, etcétera. Entonces yo creo que a lo mejor la ciencia está cometiendo esa pequeña ceguera de taller. Sin embargo, a lo mejor las instituciones eclesiásticas también, desde su punto. O sea, como que los dos están cerrados en sus limitantes y en sus costumbres de investigación, que a lo mejor no pueden llegar a ponerse de acuerdo, pero cuando un eclesiástico acude a este mundo, detecta el problema y viceversa, pues, como lo mencionamos al principio de este capítulo, pues, o sea, había personas que descubrieron esos trastornos y luego voltearon a ver casos en la historia de exorcismos famosos y dijeron, esto no era una posesión, era un trastorno psicológico agraviado, etcétera. A lo mejor está pasando algo parecido, ¿no? O sea, ahí con estas dos figuras, instituciones. Pero bueno. Sí. Eso nada más que quería comentarlo, ¿no? Sí, o sea, es que creo que tienes toda la razón. Creo que en el momento en el que se hace un trabajo colaborativo con otras ciencias, con personas que no piensen igual que tú y tengan otra perspectiva, se puede tener una visión más global. Sí creo que puede haber puntos de un total antagonismo porque puede haber es lo que te mencionaba en el concepto, pero realmente ahí yo estaba mencionando algo que es muy reductivista. Realmente lo que ocurre es que el ser humano tiende, como por naturaleza, a generar su propia construcción de mundo. O sea, y nos inventamos nuestra forma en la que así funciona. El problema es que no estamos conscientes en qué momento se acabó el modo programación-aprendizaje. Y a partir del momento en el que eso se apagó, ya no es difícil que permitas que algo de tu entorno te explique algo diferente. Y ahí es donde tienes personas que te explican cómo tiene que ser una relación de pareja, que dices, no, definitivamente así no, eso no es bueno. O cómo se tiene que educar un hijo, vete con los de los 50 y te van a decir cosas que tal vez hasta ahorita son cosas hasta penadas. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, ¿en qué momento se bloqueó su observación del entorno y les permite tener como nuevas adecuaciones o nuevas visiones? En la ciencia ocurre exactamente igual, en la religión ocurre exactamente igual porque son personas. Entonces llegó un momento en el que inclusive la misma religión y la misma ciencia ya ha cambiado sus conceptos y hay personas que ya no se actualizaron, se quedaron con conceptos anteriores. Entonces no es nada más porque sean de la ciencia, sino quién, o sea, qué referente es el que está ahí. A mí me llama mucho la atención que en este caso de exorcismos, a veces buscan personas muy ateas, pero que tengan una mínima apertura no religiosa, sino de criterio. De decir, a ver, porque hay personas que, aunque no lo explique, no tiene que estar ahí. Y es un sí, pero ya hicimos todas las pruebas de rigor 26 veces y ya pasó por manos de 26 personas. O sea, ya estás hablando ahí más bien a que ni siquiera se te ocurre una alternativa más. Lo tuyo ya nada más es mantenerte cerrado a tu propia opinión. Aferrado, exactamente. Chango viejo no aprende maroma nueva, pues. ¿Qué dicen? Qué forma es lo que tan bonita de reducirlo, pero es correcto, sí. Es así. No, y es que muchas veces creemos que la ciencia puede ser como la respuesta y la prueba objetiva de que algo existe o no existe. Pero recordemos también que la ciencia ha tenido sus tropiezos, pues. Sí. Había personas que se burlaban de los hermanos Wright por querer volar en un avión. Y cuando lo hicieron,
¿quién iba a decir que 60 años después íbamos a estar pisando la luna? Pues, o sea, y los vieron con repudio. La sociedad los rechazó. Igual a Henry Ford, ahorita que lo mencionaste. O sea, este vato dijo, no, ya los caballos ya no pueden correr más rápido. Vamos a tener que hacer otra cosa. Y la gente, no, estás loco, no se puede. Y sí se puede. El caso es ese, pues, ¿no? Que la ciencia es igual a veces o más soberbia que la misma religión, ¿eh? Entonces Sí. hay que tener cuidado con esas cosas. De hecho, yo creo que dentro de lo que llevamos de plática, que no sé si sea mucho o poco, de verdad me hizo un cambio de chip esto que dijiste de que, oye, porque bueno, también mencionaste esto, las definiciones, pues que a lo mejor estamos cometiendo un error al definir algo porque cierras el caso, ¿no? O sea, como Es que dices, correcto. es que es esto, pum, se acabó. Y muchas veces la ciencia recae en esas cosas. Y yo la verdad, pues he pecado de eso, ¿no? O sea, digo, lo que mencionas del sansonismo, pues, ¿no? De, pues yo digo, pues es que hay investigaciones que dicen que sí puede pasar. Pero oye, como dije ahorita, el chamaquito está desnutrido, tiene 3 días sin comer. ¿Cómo es posible, no? Son alteraciones, son milagros, ¿no? Entonces, esto que dices de que a lo mejor sí existen entidades oscuras y malignas con intenciones negativas empujando trastornos, o sea, no dejando de lado ese tema, a pesar de que se pueda diagnosticar. Digo, una vez tuvimos un invitado, me reservo el nombre para no, digo, X, sí, ¿no? Esta persona mencionaba que él tenía muchos objetos en su casa malditos. Rescatados de cementerios, de casos de investigaciones muy fuertes, etcétera, ¿no? Y él empezó a sufrir de ansiedad, de mucha ansiedad, de pesadillas. Empezaba incluso a presenciar eventos paranormales. A lo mejor que se caía algo, que se movían las cosas, etcétera. Esta persona fue con chamanes, esta persona fue con brujos para hacerse limpias, etcétera, porque él estaba convencido que lo que ocasionaba todo esto, pues era la cantidad de objetos que tenía ahí, de energía que se estaba acumulando en ese lugar. Y el resultado de todo esto, la gran respuesta que tuvo fue que fue con un psiquiatra y le recetó unas pastillas y se acabó el problema. Exacto. Entonces es como, y te quedas pensando, oye, pero se caían las cosas solas. Pues sí, pero a ver, una cosa es una cosa, no sé, como que ahorita que mencionas esto, ya me hace más sentido. Incluso, no sé si lo platicamos contigo en aquel capítulo que grabamos, pero ya hay teorías que hablan de que el poltergeist es un trastorno parapsicológico. Sí. Entonces, no que no estén pasando o que te lo estés imaginando, pero a lo mejor hay algo que todavía está en un velo en la ciencia que no se ha podido descubrir del todo, que pueda explicar el por qué a veces se abre una puerta sola o se prende un foco solo, etcétera. Entonces es muy interesante esta madre, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque tal cual creo que es eso. O sea, ahorita todavía no sabemos si el humano tiene más potencial o puede hacer más cosas más allá de su cuerpo, que justamente es donde vienen las cuestiones de poltergeist con la telequinesis, con estas generaciones de fuego espontáneo. Y bueno, hay muchos fenómenos que tienen que ver con que tal vez existiera la posibilidad que el ser humano lo tiene. De hecho, retomando tantito lo de posesiones, muchos de los posesos presentan estos factores. Telequinesis, prenden fuego las cosas, cambian la temperatura del lugar. A veces. Levitación, exactamente. Que hay muchas personas de diferentes culturas, de diferentes siglos, por no decir hasta milenios, que han jurado que han logrado levitar. Entonces, la idea de la levitación viene desde muchísimo antes de la creencia de las posesiones. Resulta que en las posesiones sí hay pruebas fehacientes en el que sí ocurre eso. No quiere decir, no, vamos, yo no me atrevería a decir que todas las personas que levitan están poseídas, pero también en muchas puede ser un gran fraude muy bien armado, pero me refiero que tal vez no sería la primera vez que pasa, pues. Exacto, pero tal vez puede haber ahí que nos esté hablando de alguna capacidad humana que al día de hoy todavía no se ha descubierto cómo desarrollar. Entonces, sí, no porque no la podamos desarrollar, pues no necesariamente significa que no esté trastornada. O sea, si algún trauma, alguna situación o algo, pero esa área de tu cerebro o de tu espíritu o de como lo quieras llamar, se está viendo alterada,
y puede alterar tu entorno, pues bueno, puede ser que la descubramos el área por medio de los trastornos que provocan que ocurran estas cosas y no tanto por el desarrollo psicoespiritual de la persona. No sé si me explico. O sea, tal vez ver tantos casos de este tipo empieza a hacer intuición de qué se relaciona con este efecto poltergeist que va relacionado con la persona y no con entidades externas en algunos casos, y después se puede deducir de qué manera llegar y desarrollar estas habilidades. Pero es que son áreas de la ciencia que todavía están así como que muy en un claro oscuro. Sí, en un limbo y hay mucho rechazo, ¿eh? O sea, nosotros una vez hicimos un capítulo precisamente como de la verdad del poltergeist, en donde expuse una tesis que me encontré por ahí de un estudioso, en donde él está planteando todo esto desde una investigación muy rigurosa que hizo esta persona, que nace de un caso muy interesante, pues de un niño que en su casa empiezan a volar piedras. O sea, si te sabes ese caso, Andrés se llama la persona, ¿no? Es el caso, este niño resulta que, bueno, era un adolescente, toda su familia se vio víctima de que en su casa, de cierta hora a cierta hora, estamos hablando de como 4 horas consecutivas, por las ventanas entraban piedras, como si alguien estuviera afuera arrojando las piedras, y siempre llegaban y caían en la mesa del comedor, siempre. Entonces él vio el caso, le pareció extremadamente interesante y al ser una persona de ciencia dijo, vamos a ver qué está pasando aquí, y empieza a hacer toda la investigación desde el tema histórico, antecedentes de poltergeist, de casos parecidos, que no es que sean parecidos como tal pues, pero sí habla de patrones, habla de jóvenes de la edad de la adolescencia, con problemas familiares, con tensiones en casa, con temas así que sí claramente es algo que está pasando. Tumba algunos como tabúes que existían, que se hablaba de que era histeria de parte de las mujeres, que hablaba de esto, el tema de la lobotomía, todo empieza a hablarlo bien, bien padre. Si lo encuentro te lo paso, pero está muy bueno. El vato deduce al final esto, que probablemente el poltergeist, el fenómeno poltergeist como lo conocemos, y empieza a desglosar un montón de síntomas, ¿no? Dentro de ellos está de la levitación de objetos y de arrojar cosas, etcétera. Y él lo plantea de esa manera, pues que es un trastorno parapsicológico, porque ya al final del caso al chico igual le recetan pastillas y ya se acaba el problema. Es muy interesante, pero mira, también me quedo pensando en esto, porque muchas personas también dirán, más las personas que tienen una afinidad con el tema de chamanismo o de brujería o New Age incluso, en donde se promulga mucho este tema de los medicamentos como algo malo, ¿no? Sí. Y puedo yo estar un poco a favor de eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor el problema no se adormece, o sea, los problemas no desaparecen cuando los pones abajo de la cama. Está bien, puedo entender esa parte, pero hay veces que creo que sí se puede llevar muy al extremo todo el tema de la medicación, por todas las conspiraciones que existen de las farmacéuticas y todo esto. Y a lo mejor muchas personas que han tenido trastornos parapsicológicos, que incluso podríamos encajar ahí el tema medium, el tema de lecturas, herramientas y todo esto, a esa sensibilidad a lo mejor no es tal cual un problema, una enfermedad, pero sí es un trastorno, pues no es algo que no todas las personas tienen. Y como dices tú, cada trastorno psicológico tiene una génesis. Algo pasó en tu cabeza que detonaste estas cosas, ¿no? Y muchas personas hablan de que tienes que reforzarlo y aprender a usarlo y no tenerle miedo, etcétera. Entonces, como que la solución de este caso, de esta tesis que te menciono, en donde al final el chico le recetan pastillas y se acaba el problema, puede que no sea una solución per se, ¿no? O sea, puede que el tema no sea adormilar a la persona, sino a lo mejor entenderla, vamos a estudiarla más, vamos a controlar a lo mejor estas fuerzas de la inercia que están manejando la realidad. ¿Quién sabe? La verdad es que está bien interesante este tema. Qué interesante. Fíjate, es que con lo de los trastornos te topas con cosas bien locas. Ahí te va algo que viví de cerca. No voy a dar así datos, va a ser datos bastante genéricos que aplican para demasiadas personas. Digamos que una vez conocí una persona que tenía trastornos de pánico. Los trastornos de pánico al día de hoy le pasan a muchísimos, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y esta persona decía que específicamente a él tenía que ver con algo paranormal.
que probablemente le estaban haciendo brujería, que probablemente alguien le estaba diciendo algo malo y lo estaban trabajando, porque ya tenía 6 meses así y ahora estaba empezando a ver cosas. ¿Qué veía? Veía sombras que se le acercaban, sombras que cuando se sentaba en su cama de repente entraban por el cuarto y así. Bueno, cuando empezamos a revisar, nos damos cuenta que el trastorno de pánico lo trae tan pesado, pero trae aparte otras cosas. Trae crisis de ansiedad, trae unas situaciones problemáticas en la casa, trae 1000 cosas que ya ha sido como la parte del trastorno de ansiedad y los ataques de pánico ya se han transformado como el fin de una cadena muy larga de situaciones no resueltas. Se empiezan a trabajar las otras cosas, ¡pum!, se acabó. No sombras, no nada, no absolutamente nada. Una de las cosas que sucede, y esto no es para que agarren la bandera, es que cuando no es un trastorno, no te sirve nada. O sea, no te sirven los medicamentos, no te sirve la psicología, no te sirve ningún tratamiento. Pero, o sea, hay cosas también que están súper, súper extrañas. Hay uno de los datos que es también, como lo decíamos, que lo que mencionaste, perdóname, Sergio, en cuestiones de posesiones, hay muchísimos más datos que te hablan acerca de los signos o síntomas de que una persona pudiera tener alguna problemática de estas. Bueno, hay una que es la aberración a lo sagrado o a lo santo o a lo religioso. Pero yo decía, bueno, es que siempre cuando veas algo, te hagan hacer una oración, hay un contexto en el que te hacen entrar y puedes estar activando otras cosas. Pero me topé con una historia del Padre Amor que está bien loca. ¿Ese padre tiene historias? Si él o Fortea. Es que está cañón. Y bueno, y escribió un montón de libros, ¿eh? Sí, todo quedó documentado. Está muy bueno. Yo siempre recomiendo los libros de él porque yo les digo las historias y las historias están de terror y los libros están de terror, pero él también te explica la parte en la que te dice no tengas miedo de esto. Y esa parte es esperanzadora, chida. Entonces es como, siento que son un libro muy bien equilibrados entre narrativas bien llamativas, pero cosas que también te traen, digamos que conocimiento importante. Pero esta cuestión de la aberración a lo sagrado es bien interesante porque hicieron un experimento con una persona. Resulta que hay una ama de casa que se ha vuelto como muy agresivo últimamente. Cuando empiezan a revisar y a checar su caso, se dan cuenta que hay un suceso de una sesión espiritista. A partir de eso comienza todo y ha ido cada vez como creciendo. Primero alejarse de todas las cuestiones que sean espirituales, después volverse como una persona más oscura en su forma de tratar a los demás y después muy agresiva. Entonces dicen, vamos a hacer un experimento para determinar por qué no tengo tiempo de ir a tu casa y hacer nada de esto. Tráeme cualquier prenda de ella, la que quieras. Y entonces le trae su pareja un vestido y hace una bendición sobre el vestido, le rocía agua bendita. Para esto le dice que bajo ninguna circunstancia se dé cuenta que tú me estás trayendo esto. Quiero que revises cómo está colgado, en dónde está colgado, porque lo vas a dejar exactamente igual. La persona lo llevó, hacen las bendiciones, lo deja en su casa y una semana después, en una salida que van a tener, ella va, toma el vestido, se lo pone y empieza a decir, me está quemando esta cosa, lo tira y lo destroza. Y dice, no, qué mugrero de vestido, ¿cómo podía tener esto en mi guardarropa? Y entonces él dice, yo en ningún momento le dije, y es agua, o sea, lo que le aventó es agua, esto no fue arsénico o algún tipo de químico. Entonces, fue extraño. Y sí, en efecto, después les hacen los procesos y sí, la chica estaba con un tipo de posesión. Pero la aberración a lo sagrado, sin que sepas que hay algo ahí. Y hay personas que llegan a lugares, y eso está, que es el conocimiento del oculto, en lugares en los que jamás han estado y te dicen, ok, lo que vamos a hacer está bien, pero por favor quita las cruces que están en la otra habitación en tal parte, de un lugar en el que jamás han estado. Entonces es como, es interesante. Te digo, a mí el tema de posesiones, cuando ya mezclaron psiquiatras, a mí me voló porque es un jugar mucho al detective, pero entendiendo cómo es la psique humana. Y entonces pones trampas que cualquier persona caería porque no entiende bien cómo funciona. Y aquí donde pasan la prueba es un ay, güey. Sí, de hecho, bueno, te quiero contar 2 cosas rapidito, ¿no? Venga. Digo, no por cuestionar la historia que acabas de contar, Échala. pero
acabas de decir esto, ¿no? De que no es ácido, no es arsénico, ¿no? Lo que traía es agua. Bueno, ¿qué tan seguros estamos que era agua, no? Se sabe también que han habido personas pues que quieren lucrar, ¿no? Del tema de la creencia de las personas, de la vulnerabilidad pues, de los trabajos brujilísticos, etcétera. Y hay muchas anécdotas y hay muchas personas que han contado los trucos que usan algunos brujos como para a lo mejor dejarse llevar ahí, pues, ¿no? Y uno de los típicos es ese, el del vaso de agua, ¿no? Que les dicen, toma agua, ¿no? Y toman agua. Y es agua normal. La primera cita. La siguiente cita llevan ya ahora sí el trabajito que hicieron con el que durmieron abajo de la cama y todo envuelto en aluminio, etcétera. Y luego esa misma agua donde tú la dejaste la vez pasada, la vuelven a agarrar y la echan y empieza a sonar y a quemar. Resulta que cambiaron el agua y te dieron a entender primero, oye, esto es agua, para que no dudes, y la siguiente vez van y ya es ácido y ahí cambia el chiste. Es que es armar un truco de magia. ¿Estás de acuerdo que es un truco de magia? Y más si tú estás vendiéndoles la solución. En el caso de lo que te platico yo, pues es evidente que es un truco. ¿Qué pasa entonces aquí con esto de la anécdota que contaste ahorita del vestido? Bueno, sí hay químicos que a lo mejor con el contacto del sudor o algo así empiezan a hacer reacción y arden o algo así. Puede que sea así. Pero la segunda cosa que te quiero contar es que es muy fácil para mí decirte esto porque no he estado ahí. Y yo una vez conocí a una persona que de un pueblo de aquí aledaño a Sonora, un par de horas en la sierra, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona estudió psicología y tiene una mente muy, muy científica, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona me contaba de cómo a su mamá le habían hecho un exorcismo. Y yo me quedé, cabrón, o sea, viniendo de ti se me hace muy extraño. Que realmente los detalles del exorcismo, pues, no son a lo mejor muy importantes porque, pues, no sé, ahí entra como la privacidad, pues, ¿no? Sin embargo, yo no sé si realmente sea algo que sea como tan, indiscutiblemente real o realmente no estamos preparados por más que leamos. O sea, por ejemplo, ahorita también mencionabas de expertos teóricos, pero no es lo mismo la práctica, pues, ¿no? Claro. Porque yo también te puedo decir, ¿no? Que sí, las inyecciones de adrenalina hacen que a lo mejor los músculos se expandan y lo que tú quieras. Pero si yo veo a una persona cargando un carro, te lo juro que me voy a alarmar, pues, aunque yo sepa esta información. Entonces, es bien importante también de repente cuando estamos escuchando historias que a pesar de que podamos o no podamos creerlas, existe este factor que es el factor miedo. Pues es el factor, nosotros no estábamos ahí. Es muy fácil hablar y decir, bueno, ¿cómo sabes que era latín lo que estaba hablando? No lo sé, pero algo estaba diciendo la persona, ¿no? Es muy, muy curioso. Sí, es que mira, qué muy buen punto. Número uno, creo que las personas siempre tienen que estar despiertas a este tipo de trucos. A mí me encantan. O sea, a mí las cuestiones de cómo hacer este tipo de fraudes son de las cosas que me mantienen atento todo el tiempo. La información que estoy dando aquí viene desde libros. O sea, no hay una información visual en torno a esto. También la credibilidad de la persona. Y mencionaste un punto ahí bien interesante, el cobro. No es que las personas que se dedican a esto no deban de lucrar, porque al final todos tienen que llevar pan a su mesa. Pero, en el caso de estos que estamos mencionando, hasta donde yo sé, históricamente, o sea, no al día de hoy, yo no he visto que se vuelva popular una causa de decir todas las chingaderas que hicieron detrás de estas personas, porque inclusive el día de hoy el padre Fortea está vivo. Pues, y entiendo que él tiene una credibilidad dentro de círculos muy serios. Entonces es así como, pues me hablaría ahí de la persona, que sabemos que hay casos donde eso no los exime de tener una historia muy negativa atrás, pero es como pareciera en apariencia, y ellos trabajando con profesionales, pero no teóricos, profesionales que jalan, ellos documentan los casos y solo explican de algunos, pero definitivamente falta, o sea, una por revisión de las personas a las que les interese. Y entiendo, esto decía Richard Gallagher, que a él le preguntaban,
bueno, ¿y por qué no hay cintas? ¿Por qué no lo grabas? Y él decía, es bien simple. Uno, sí hay cintas. O sea, sí existe. O sea, Sí. dos, no son públicas porque es la vida de una persona y es su intimidad. Y no lo vamos a sacar eso nunca a la luz. Dice, pero lo tercero es que las personas que realmente se meten en esto, las cintas sí las ven y siguen trabajando en esto. Entonces, dice así como, esto es obvio. Las personas que tomamos en el perfil de psiquiatría para que nos ayuden en este rollo son personas escépticas. Se quedan aquí no después de las cintas, sino después del contacto de personas que vienen y les tumba la ciencia. Pero con esto es aguas, porque lo que dices tú, Checo, es muy cierto. Hay demasiadas personas que lucran con esta situación. De hecho, hay una película que para mí es de mis favoritas que se llama El último exorcismo, que ya salió hace como 10, 15 años. ¿La ubicas? Me suena, pero no. Es un pastor de una iglesia sin nombre que él hace exorcismos, pero él no cree nada de eso. Entonces, él hace, o sea, unos rituales de exorcismos donde justamente altera el agua, altera las cruces, él se pone como diferentes mecanismos para que al ponerle una cruz en la cara a alguien se ve humo y quema, porque él todo lo ve desde la psicología. Está buenísima. Empieza así, donde una persona mete los pies al agua y el agua es un agua bendita, entonces empieza a burbujear, pero realmente le había puesto un químico, hace que salga humo de ciertos lugares, hace que cambie la temperatura. Órale. Entonces es como la persona que te viene a salvar porque cree que estás teniendo una situación psicológica. Y sí, él era como súper efectivo hasta que se topa con un caso en el que no es exactamente. Pero este es ficción. Quien no la ha visto, véala. Es una película de mis favoritas. Está aterrador, está buena. El último exorcismo. Pero el razonamiento es muy bueno, porque digo, ahorita que platicábamos de esto, de algunos tratamientos y el seguimiento. Efecto placebo. Ajá, o sea, a lo mejor tú, o sea, estás jugando el juego con el paciente, pues, y puede que funcione. Digo, y es muy común que funcione. Se sabe que el Vaticano recibe cientos de miles de solicitudes para aprobar algún exorcismo, y la verdad es que creo que el 75% salen falsos, pues, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Cómo tratas entonces a una persona que cree que está poseída? Porque, digo, ahorita que estamos hablando de este trastorno, sí es un trastorno que existe, ¿no? O sea, hay tipos de trastornos que de verdad casi todos van derivando del delirio de persecución, como de la... Ay, ¿cómo se dice? Cuando crees que todos te están viendo y todas estas cosas, güey. Paranoia. Ajá, muchas cosas derivan de la paranoia, pues, ¿no? Hay personas que creen que fueron sustituidas, ¿sí? O sea, que no son ellas. Hay personas que creen que todo esto es un sueño, o sea, que en cualquier momento van a despertar y por eso viven una vida muy nihilista. Hay trastornos muy raros, ¿no? Que dices tú. Sí. Hay unos que dicen, a lo mejor yo estoy aquí, pero a lo mejor el Mike no existe. ¿Sabes? O sea, y he escuchado de casos. De hecho, precisamente hay unos hermanos aquí, amigos de nosotros, que hacen contenido, etcétera, que en un viaje que tuvieron alucinógeno, uno de ellos empieza a maltripearse y empieza a pensar, este vato ha estado conmigo toda mi vida. ¿Quién es? O sea, a lo mejor no existe. O sea, a lo mejor es como mi gurú, ¿sabes? Espiritual y no sé, o sea, como que... Pero da pie a que hay personas que sí creen eso de verdad. Y te digo, son trastornos que existen. ¿Y cómo juegas el juego en su cancha para sacarlos de ahí? Es interesante. Eso está bien interesante. Mira, qué bueno que lo sacas para que la gente tenga esto bien presente. No estamos en 1940, 50 y 60. Al día de hoy hay muchísima documentación sobre muchísimos de los trastornos. Y los psiquiatras han hecho divulgación de esto, desde revistas científicas hasta libros que te puedes topar en las diferentes librerías, ponle el nombre que quieras aquí, que los tienen en venta. Hay artículos en internet, hay psiquiatras hablando en las redes acerca de esto. Entonces, cuando te empiezas a inmiscuir en el trastorno, en el que sea que te llame la atención, te das cuenta que hay información acerca de qué es ese trastorno a detalle, pero también cómo lo abordan y cómo lo trabajan y qué es lo que hacen. Ya no están como antes, como a expensas de que todo es nuevo. Al contrario, cada vez se han abordado más y más y más casos, ya han proliferado,
que ya hay tantas variaciones de los casos que están súper preparados, muchos de ellos. Por eso es raro cuando, no digo un novato, pero a alguien que ya es eminencia en el tema, es raro que se le escape algo. O sea, es extraño que en el trato, ¿por qué? Porque quiero que lo pienses tú, querido escucha, querida familia nocturna. No importa Saluditos que te a la familia dedicas. nocturna. Sí, saludos a la familia nocturna, pero que si te está gustando, dale like y suscríbete aquí a este canal, O sea, porque esta plática a mí me está gustando mucho, narrador, No sé tú. Pues yo ya agarré vuelo, te digo, y es que es un tema que me apasiona. La gente sabe que cuando me apasiona me meto, así es que, por favor, si te está gustando tanto como a mí, síguenos en YouTube y califícanos en Spotify. Recuerda que tu calificación nos ayuda mucho para llegar a más. Sí. Oye, ahí te va. No importa qué te dediques, no importa, desde que te dediques a cuestiones de bibliotecaria, por no menospreciarlo, sino por pensar cosas que no conozco personas que estén en eso, bibliotecario, amas de casa, mecánicos, conductores, chicas que sean secretarias, y de ahí todos los perfiles que quieras, doctores, ingenieros, abogados, lo que sea, no importa a qué te dediques. El día 1 que llegaste, no tenías ni idea de qué hacer. Y probablemente, independientemente de tu trabajo, veías a alguien que ya tenía más tiempo que tú y decías, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace en que le salga todo bien o en hacer tanto en tan poquito tiempo? Pero pasan semanas, meses o inclusive el año y medio y te das cuenta que ya estás a cierto nivel y ya puedes notar el novato. Ya puedes notar el que dices, se le están escapando y hasta, ya, por favor, tú que sabes, apenas te das cuenta, cuando comparas. Claro, pero el de 10, 15 o 20 años, bueno y fregón, llega un momento en el que van pasando los años y dices, no, güey, si tenemos un problema, llámale a él. O sea, él sí sabe, porque ubicas que esa persona de alguna manera resuelve las cosas de una forma en la que tal vez tú ya llegaste a un tope después de 10 años y esa persona sigue haciendo las cosas de una manera en la que ya te limitó. Entonces, a esos me refiero. En todas las ciencias hay una persona que se distingue del resto por su forma de pensar, por su práctica, por experiencias, por lo que quieras, pero se distingue porque resuelve las cosas bien fregón, conoce muchísimo acerca del tema y se transforma un referente de. A ellos es más difícil y más cuando tienes 2 o 3 que se les vaya a escapar algo. Entonces es bien interesante cuando ya se les ponen casos y ellos dicen, no se explica. O sea, ahí es donde a la madre, o sea, ya no es cualquier persona y más hay en ciertos casos en los que sí están documentados que se les ha buscado a personas de diferentes escuelas, o sea, para que tengan ópticas, para que no pase lo de la ceguera del taller que mencionabas. Sí. Y desde las diferentes escuelas no hay explicación. Diferentes ciencias diarias no hay. Pero sí es muy importante que las personas sepan que el diagnóstico es algo bien delicado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestra forma de percibir el mundo es falible. Nos equivocamos al percibir el mundo y eso a veces parece que no estamos conscientes. Hay un ejercicio, te lo quiero contar, este ejercicio está bien loco, que me lo pusieron hace muchos años. Me decían, ¿quieres atravesar el suelo? Y yo, ¿cómo? Sí, ¿te quieres meter en el piso? O sea, atravesar el piso. Y le dije, ¿estás hablando de cosas medias raras que hay que consumir? No. Te voy a enseñar a atravesar el piso, o sea, sí, normal. Y yo, chinga, ¿me vas a lastimar o algo? No. ¿Qué desconfiado? Dile que sí, ya, hombre. No. Estaba con raza media peligrosa. Okay. Me tiro en el piso, así, boca abajo. Me piden que estire los brazos. Me agarran los brazos y los levantan. Lo más que podían sin lastimarme. Se quedan contando 60 segundos y a los 60 segundos se quedan contando como 15 o 20 segundos más. Mis brazos, lo siento, como que se están empezando ya medio a dormir, pero muy poquito. Los empiezan a bajar y de repente en la madre yo siento que estoy metiéndome en el piso. Pero impresionante, o sea, llega un momento en el que dije, güey, ¿por qué siguen bajando mis brazos? Yo ya pasé el piso. Y es porque tu nociocepción se cambió. Por haber permanecido tanto tiempo en una postura distinta, lo que tienes como, no sé, o tu orientación de este es el piso, ya no es la correcta. Pero la sensación, esto es bien importante, la sensación
No es, me estoy equivocando, el piso está... No, es, estoy atravesando el piso. Ujú. Yo sentí el piso y sentí que lo pasé y nunca ocurrió eso. Entonces, hay muchos ejercicios que nos juegan acerca de los errores que tenemos en la percepción de nuestros sentidos. Y eso es bien importante porque muchos problemas parapsicológicos son más bien eso. O sea, me mueven las cosas. A mí me ha tocado en muchas personas que en la vida normal son personas súper desorganizadas. Y entonces es pues sí, te las mueven mucho, ¿verdad? Y te las mueven en todas partes. De hecho, o sea, eso que platicas es bien importante porque es un ejemplo hasta incluso de empatía, de ejercicio de empatía. Porque tú de verdad estás sintiendo que algo está pasando, pero no está pasando. Entonces estás confundido, te confunde. Entonces imagínate una persona a lo mejor depresiva, a lo mejor con algún tipo de psicosis o algo así. Esa persona está viviéndolo. Hay un canal de YouTube de una persona que tiene trastorno de esquizofrenia, ¿no? Entonces esta persona documenta de la manera de terapia. La verdad te debo el nombre, ¿eh? Pero ¿esquizofrenia es una persona natural? No. Ese es otro. Ok. No, hablo de una persona. Es una persona que no es creadora de contenido. O sea, literal es una persona que sufre este padecimiento y la forma de terapia. Cuando él siente que está pasando un episodio de paranoia o de psicosis, pone a grabar su cámara. Entonces, bien interesante porque él pone la cámara y se sienta en el sillón. Y ves tú cómo va, se asoma a la ventana, se va y se sienta, agarra un bat, porque de verdad se siente en peligro, empieza a como a voltear a todas partes las esquinas de los cuartos. Ajá. Y él te va poniendo en los subtítulos, te va poniendo, en ese momento sentí que alguien estaba ahí. No sentí, en ese momento vi a alguien ahí. Exacto. En este momento vi que tocaron la ventana, por eso fui por el bat, porque me sentí en peligro, etcétera. Pero pues no está ahí. Y esta persona obviamente hace eso con ese fin, ¿no? Pasado el episodio, ve el video y de alguna manera él encuentra paz con eso. Y es muy interesante porque existen trastornos que de verdad dividen tu psique. Pues, por ejemplo, el trastorno de identidad disociativa, que antes se le conocía como trastorno de personalidad múltiple. Pero ya no es así. Ahora es del trastorno de identidad disociativa. Y como hablábamos ahorita del cómo tratarlos y todo esto, digo, en mi caso yo no soy psicólogo ni soy experto, soy nada más un apasionado del tema, pues, ¿no? Pero he escuchado de personas que padecen de esto. Y dentro de toda la investigación de cómo se trata, porque esto realmente es algo relativamente nuevo, pues tendrá unos 10 años dentro del espectro de las enfermedades y trastornos mentales, que es este libro que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Donde te clasifica el DSM-5. Ese mero, que te clasifica todos los trastornos. Es como relativamente nuevo y las personas hablan de una unificación, ¿no? De tu psique se dividió en base a un trauma que a lo mejor es muy común que, por ejemplo, pasen en personas que han tenido abuso. Entonces su psique se divide en una parte que está viviendo eso y la otra parte que ya salió adelante. Entonces, dentro de esa persona se bifurcan y se fragmenta todo. Y una vez fragmentado, como que cada vez se va fragmentando más y más. Entonces, las personas que estamos fuera del trastorno, pensamos que la solución es unificarlas de nuevo. Sin embargo, se habla de que no. Lo que se tiene que hacer es como aprender a vivir con el sistema. Exacto. Se habla de sistema, se habla de una persona, de una personalidad, no sé, una identidad que está controlando a las demás, pues, o sea, que tiene como el control de las demás y a veces las deja salir, pero es un sistema ordenado, pues, ¿no? Y hay personas que llegan a tal extremo que han dividido su personalidad hasta 3000 veces. Hay un caso increíble de una chica que lastimosamente vivió en repetidas ocasiones abusos de familiares, de amigos, etcétera. Y su mente de manera de mecanismo de defensa se dividió y se dividió y se dividió. Pero hay otros casos también de personas que han vivido y han aprendido a vivir con esto. Hay una chica que estuvo con Jordi Wild, que tiene su canal, que ella, no recuerdo cómo se llama su canal. Creo que sí es el que dices, ¿no? Esquizofrenia natural. Es esta chica que tiene también su trastorno de identidad disociativa y habla acerca de cómo es vivir con esto y hace sus blogs y todo. Y tiene un sistema muy interesante en sus videos, ¿no? Que es, por ejemplo, tiene a sus personalidades como divididas por colores. Entonces, cuando ella está platicando, le aparece el color
como ella lo escuchó en ese momento, de quién estaba platicando. Es muy interesante, pues, ¿no? Ese está Long Soul. Es Long Soul, Long Soul. Sí, Es una muy, chica muy buena. mexicana, ¿no? También. Sí, es mexicana. Sí, ella tiene ese trastorno y es muy interesante cómo ella ha aprendido, ya ha desarrollado una forma, un sistema de vivir con estas personalidades. Pero han habido casos extremos también, que la verdad es que la mente y el cuerpo son increíblemente fantásticos, Sí. que de repente una persona con trastorno de identidad disociativa, una de las personalidades tiene ojos azules y la otra los tiene verdes. Ah, claro. Es muy interesante. Incluso hay unas que una tiene ¿Ceguera? diabetes y la otra no. Ajá, una tiene y de verdad lo tienen. O sea, de verdad lo tienen. Y es a veces como decir, bueno, es que no me toca a mí entenderlo. Simplemente es como aceptarlo y no sé, es muy, muy interesante. Güey. Es lo que te digo. Cuando ves ciertos trastornos que muchas personas es donde se han basado, al momento de ver el trastorno y notar lo que sucede, te puedes dar cuenta de la capacidad del cerebro. O sea, Sí. hay personas literalmente, cuando digo ceguera, algunos van a decir, bueno, es que pues es como si no viera. No. Les ponen aparatos para revisar si el cerebro está percibiendo luz y no percibe luz. O sea, literalmente la persona está ciega y después cambia de personalidad y percibe luz el cerebro. ¿Cómo puedes bloquear a ese nivel? No es posible. Entonces, no se sabe, bueno, no es posible bajo el entendimiento actual. Sí es posible porque allí está ocurriendo. Ajá. El punto es que, bueno, es en un trastorno. Ella no lo controla. No, o él o ella, la persona que lo padece, no lo controla. Pero sí es bien interesante porque dentro de los trastornos te das cuenta y dentro de los fenómenos psicológicos te das cuenta de que es capaz la mente humana. Cuando hace años me formé en hipnosis, había unos ejercicios que te hacían realmente que te cuestionaras acerca de, bueno, entonces a ver, ¿qué es real y qué no es real? ¿Qué funciona y qué no? A una persona le hacías entrar en trance. El punto de la hipnosis que yo llevaba era terapéutica, pero necesitabas entender qué capacidades tenía el cerebro. Entonces, las cosas que se hacían no era con ningún afán de generar algún tipo de comedia. Era para que pudieras notar y ver. Hacían que personas no percibieran una parte de su cuerpo, no percibían un brazo y de repente volteaban y decían, ¿dónde está mi brazo? ¿Qué le hiciste a mi brazo? Y no lo percibían. Y eso era algo impactante. No eran actores. Era alguien que 2 minutos después no recordaba nada de lo que había ocurrido. Tenía un blackout total y en ese momento no percibía una extremidad de su cuerpo. Podían cambiar sabores de las cosas. Podían morder una cebolla y veías que se la comían con un gusto impresionante y decían, ¿qué más era tan deliciosa? Porque esa fue la instrucción que se les dio. Podías hacer personas, para las inducciones hipnóticas había de todo. O sea, desde saludarlos, observarlos, hacer un movimiento de tus manos, poner música, decir cosas y hacías que las personas entraran en ese tipo de trances. Pero podías ver un montón de fenómenos que ocurren en el día a día, desde cosas que se les antojan para comer y hacer que se les vuelvan aberrantes hasta personas obviamente que tienen una cuestión relacionada a ingesta o cuestiones de peso. Y también personas también que funcionaban. Sí, pero todas estas por situaciones de nuestro cerebro son de las más difíciles de manejar y normalmente se maneja así como de forma ecléctica. Al final tiene que ver con cuestiones de cómo el cerebro memoriza las cosas. Entonces resuelves una parte, pero no se resuelve el 100 y ahí es donde tienes que hacerlo con otras áreas. Pero el punto es que nuestro cerebro es capaz de hacer una infinidad de cosas impresionante. Puede, como se vio en el caso de esta persona que tenía esos momentos como de psicosis, puedes alucinar cosas y verlas ahí, pero aquí es un factor importante. ¿Cuál es la diferencia entre un esquizofrénico y una persona que está teniendo algún tipo de vejación diabólica o que está viviendo en un lugar infestado? Que nada más tú lo ves. Punto. O sea, uno es el testigo. 2 es que esa cosa no interactúa con el mundo en la persona esquizofrénica. Así llega y esa cosa me tumba una pared, la pared nunca se tumbó. Si caminó por unas escaleras y yo la escuché, solo tú la escuchaste. Pero normalmente, salvo muchos casos y excepciones,
normalmente hay dobles testigos en las cuestiones de posesiones. Y hay varios, y entonces todos lo ven, todos lo notan, o esa cosa da información acerca de las personas que están ahí, está dando información oculta que dices, él no lo podía tener esa información. Hay un caso muy loco que habla acerca de esto, que da más datos acerca de las cuestiones paranormales, pero también de la psique humana. Te lo quiero contar porque me lo dijeron hace poco y fue nunca había escuchado algo así, güey. Esto está bien raro. A ver, estoy muy expectante. Es simplón, es simple, pero súper extraño. Una persona está con unos policías porque dicen que en su colonia han visto rondar en un edificio específico a una persona muy alta, creen que es un asaltante, una persona muy alta y que está viendo por como por las puertas, se está empezando como que a asomar y creen que se quiere meter a alguna casa y lo han estado viendo como en unas 2 semanas. Nadie se lo ha topado de frente, pero lo han visto desde las ventanas que se está como que asomando en la casa de al lado. Cuando abren la puerta no hay nadie, cuando la abren a la policía no lo ven. Han visto 2 o 3 veces que como que está en la azotea y cuando suben no está y no saben por dónde se bajó y así. Se ponen de acuerdo con una persona y le dicen, ¿cómo ves si nos echas una mano? Pues es una persona que le entra a los trancazos. Y dice, si venimos, vamos a andar rondando. Si no lo topamos, te tiramos un grito y tú nos ayudas a acorralarlo. Porque se ve que es un tipo que le sabe aquí y se puede escapar. Ya no queremos que se escape para que ustedes estén seguros. Están claro bien seguros, pues, que era una persona. Es que ya tenían un chorro de reportes y la descripción era igual todo el tiempo. Entonces era un hecho y ellos habían visto sombras, pero ellos no le daban tanto peso a eso, le daban peso a los reportes. Entonces este tipo les dice, sí, cómo no, yo les echo una mano. Pasan como 1 o 2 semanas y le marcan, estamos aquí estacionados afuera de tu edificio. Dime que estás ahí, güey, porque estamos viendo la persona está aquí arriba, está en la azotea y está asomada para abajo. Entonces dice, sí, cómo no, voy para allá. Entonces sale, se asoma a él y les dice, ¿está ahí arriba o no está arriba? Y le gritan, sí está. Dice, bueno, que se venga uno y que otro se quede abajo viendo, güey, para subirnos 2, pero que uno nos diga qué es lo que está pasando con el sujeto. Llega el otro policía, se vuelven a asomar, sigue arriba, está donde mismo, no se ha movido. ¡Pum! Se suben a la azotea, van caminando en la azotea, el policía va armado, la otra persona va muy envalentonada y entonces van caminando, llegan al punto en el que está esa persona y se asoman con el policía y el policía está con los ojos abiertos y le gritan, ¿dónde está? Pues ahí enfrente de ti, güey. Ahí está. No lo veían. Chinga. Y no lo ven, güey. Ninguno de los 2 que están ahí pegados a esa sombra no la ven, no la perciben. El de abajo todo el tiempo la ve. Cuando se bajan ellos 2, les dicen, cuando ustedes se fueron, se fue detrás de ustedes. No mames. Así, güey. Y me la contó una persona que le creo, güey. Las historias que traen están, o sea, sí fue sí te creo que haya pasado. ¿Qué pasó ahí? Pareciera que hay un radio en el que pudieran controlar hasta su autopercepción, porque sí pareciera que de repente hay entidades o cosas que permiten que las veas o no. ¿Por qué? Porque aquí hay un doble testigo. O sea, hay una persona que ya lo vio, pero cuando se acercó ya no la vio. Hay una persona que nunca lo vio y cuando se acercó, pues nunca vio nada. Pero hay uno que todo el tiempo lo estuvo viendo, todo el tiempo. Entonces es importante. No creían que era algo paranormal, creían que era un ladrón. Sí. Esa es de las mejores cosas que hay, de las mejores historias, pues, ¿no? De cuando de verdad estás seguro de, oye, no, espérate, eso no es. Sí. No es un fantasma, no da miedo en ese aspecto, porque obviamente una persona saltando pues, da miedo, claro, pues, pero qué interesante. Qué loco, ¿verdad? Sí, o sea, es muy loco porque te estaba diciendo que, o sea, como que se me hace muy loco cómo, ¿de qué depende todo esto? Pues porque, bueno, hemos establecido aquí que a lo mejor lo que es una posesión pueda tener, pues, de las 2, ¿no? Del tema teológico y el tema ahora sí que científico, pues. Pero yo creo que lo que realmente a lo mejor tendríamos que ponerle más atención es el por qué pasa, ¿no? Y por qué escogen a este niño en la Toscana, en un campo, ¿no? O a una persona en un pueblo, o alguien que de verdad no tenga alguna influencia muy grande. Pues digo, ¿qué tanto pueda aportar o cuál es la razón de esto, ¿no? Y te lo pregunto porque hablando del caso que contaste, de esta historia,
¿qué es realmente lo que está detonando que las personas puedan tener esta percepción extrasensorial? Pues no. Yo te iba a contar una historia de que, por ejemplo, digo, ahorita mi abuela se encuentra en un estado, muy, tiene ¿Delicado? Delicado mentalmente, ¿no? Unas pequeñas demencias y todo esto. Lo lamento. Entonces, sí, no te preocupes. La edad, carnal, la edad. La edad. Pero bueno, te digo porque en su casa hemos crecido todos los primos, pues, ¿no? Entonces hemos ahí jugado, hemos ahí, tenido nuestras aventuras, ¿no? De primos, de niños, etcétera. Y hay varias anécdotas y varias como leyendas que se han contado dentro de esa casa. Digo, la típica casa de la abuela que está embrujada, ¿sabes? Yo como que no le he tomado tanta importancia. Digo, cuando yo estaba en mi infancia sí me daba de repente miedo quedarme a dormir ahí solo, etcétera. De primera mano, lo único que te puedo contar es que una vez me pasó que estábamos jugando a la rayuela. ¿Sabes qué es la rayuela? Sí, claro. Claro, Imagínate. La que la dibujas y brincas, ¿no? Sí. Entonces estábamos adentro de la casa y de repente se prende un foco. El foco de un cuarto que supuestamente es el cuarto en donde pasaban cosas, ¿no? Estábamos, yo recuerdo, mi primo mayor y yo, y dos primos que eran menores, más chicos que nosotros. Nosotros fungíamos como el papel ahí de ídolos, ¿no? De enseñarles la vida, etcétera. Entonces, cuando pasa eso, nos volteamos a ver mi primo y yo mayores y aplicamos la de a la bestia, pues, es que ha estado lloviendo mucho, etcétera. Y fuimos y apagamos el foco porque de verdad estaba el foco prendido, o sea, el switch del otro lado, pues, ¿no? Yo recuerdo que lo dijimos como una manera para calmar a nuestros primos, que no se asustaran, etcétera, pues, ¿no? Ya en la noche ya le pregunto yo y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿No? Y yo creo que, no sé, quizá ahí no recuerdo muy bien cuál fue la explicación que dimos. Después de eso, mi primo mayor ha tenido como también experiencias en esa casa. Una de las veces que en ese mismo cuarto, digo, hay un ropero grandote, un closet muy grande, en donde él cuenta que una vez está ya a punto de dormir a la medianoche y escucha cómo tocan, como la madera así del closet. Uh-huh. Entonces él se levanta y abre y ve que está vacío y eso pasa en repetidas ocasiones hasta que él se empieza a hartar y dice, bueno, voy a dejar las puertas abiertas. Con eso ya no va a tocar. Y pensando que a lo mejor es una rata, pensando que a lo mejor, no sé, lo que tú quieras, lo que una mente de un niño te pueda dar de explicación. Él dice que pasado ya los minutos, él ve como de la ropa así sale una mano y toca la puerta. Y dice que se levanta y sale corriendo al cuarto de mi abuela, wow, etcétera, ¿no? Y es como una burla, una risa que tenemos ahí entre la familia de esa anécdota, pues, como famosilla ahí en la familia. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque volviendo de nuevo a la situación de mi abuela, ella, pues ya ahorita ya no está viviendo en esa casa. La casa la pusimos a la venta, ya está viviendo en otro lugar, etcétera, porque ya no es autosuficiente, etcétera, pues, ¿no? Cosas de la enfermedad. Pero ella los últimos días, los últimos meses, le contaba a mi mamá, a mis tías, etcétera, que estaba harta de tratar de alcanzar al niño. Y mis tías y mi mamá, pero pues, ¿qué niño? El niño que sale corriendo del cuarto, sale corriendo y no lo alcanzo y ya le dije que no sé qué. Y como que dijimos, ok, pues es la demencia, ¿sabes? Digo, yo tengo sobrinos de unas edades en las que pues pasan esas cosas, en que están corriendo todo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, mis tías y mi mamá, yo creo que en afán también de no asustarse, decidieron pensar que a lo mejor era una alucinación debido a su enfermedad y a la asociación que tenía con mis sobrinitos, etcétera. Sin embargo, ahora que estamos platicando de esto, me cabe a mí la posibilidad de que probablemente debido a la enfermedad o debido al estado mental de mi abuela pueda haber estado accediendo a lo mejor a algunas frecuencias que no podemos ver. O sea, no sé, ¿qué piensas? Bueno, es que vuelvo a decir, a mí no me gusta mucho cerrarme algo, pero me gusta abrir posibilidades. Claro. Una posibilidad desde psicología es una cuestión como de disociación de tiempo. En algún momento vio a un niño correr,
pero lo recuerda y lo recuerda como si fuera en este momento. Entonces no hay una asociación en cuándo ocurrió, ni exactamente quién es por cuestiones de memoria, y genera mucho ruido porque da miedo que hable de un niño que nadie más ve. Pero es porque tal vez su memoria le está recordando una escena que pasó hace muchos años con algún primo, y esa escena en su momento fue algo importante para ella y se quedó grabado y se repitió. Y al día de hoy ya no está asociada con el resto de situaciones que vive, por eso es tan atípico y se interpreta de diferentes maneras, pero pudiera ser una cuestión meramente de la mente. Psicológica, claro. Exactamente. Lo otro es que pudiera ser que sí ha ocurrido con personas ya mayores, cuando ya están en ciertos casos, que ven cosas y después ciertos testigos o personas ahí, creyendo que no ocurre nada, después se las topan y dicen, ok, no era una alucinación. Ahora, el hecho de que un segundo testigo no lo vea, ¿significa que no exista? Pues no, porque no está descartando que la primera persona lo que esté viendo sea verdad o no. O sea, lo único que está haciendo es que se puede decir, bueno, no, un segundo testigo no lo vio, pero pues sí pudiera, o sea, se abren los dos campos en el que uno pudiera hacer una explicación psicológica perfectamente racional y otra sí sería una cuestión en la que si ya hubo mucha gente que tuvo vivencias en ese lugar y ha habido historias en esa casa y hay correlaciones entre el tipo de historias y tu abuela ahora está contando algo que ya antes tiene ciertas cosas que se parece, pues pudiera ser. Ahora, también eso es lo interesante. Si pudiera en lo psicológico, que está recordando las historias, pero ahora como si fueran de ella. O sea, es que nuestra mente, nuestra memoria es canija, güey. Tiene un chorro de cosas que puede hacer. Pero la historia es buena, ¿eh? La historia es interesante. Lamento mucho lo de tu abuela, pero la historia está fuerte. Sí, digo, yo también lo entiendo de esa manera. Digo, claro, o sea, porque no es lo único que hace. También, pues hay cosas que sí, lo que dices, estos loops en donde pasan las mismas cosas, es parte también de su enfermedad. Sin embargo, a mí lo que se me hace interesante es como, mira, al final de toda la vida, de todas las anécdotas que vimos en esa casa, no paranormales, me refiero a Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, todo. Qué chistoso que al final del todo sí hubo una historia por ahí, pues, ¿no? O sea, me gusta crear eso, creer eso, ¿no? Digo, yo recuerdo mi primo me encerraba en el patio, en un patio muy frondoso con muchos árboles, y salía corriendo, me apagaba las luces y me decía, se te aparece la niña, no sé qué. Entonces me daba mucha risa y hasta se me hace nostálgico pensar que, oye, a lo mejor y siempre sí hubo algo ahí y se estaba despidiendo de mi abuela, quién sabe. Fíjate, mira, ahí te va. Muy parecido a lo que me cuentas, algo que ocurrió en mi familia, pero hace muchísimo tiempo. Y fui parte, pero no fui parte de eso realmente. En unos primos, pues, cuando eran muy pequeños, sus papás ambos pasaron a mejor vida. Primero el papá y 2 años después la mamá. Realmente ellos eran muy, muy jóvenes. Creo que era una familia grande y el mayor en ese tiempo tenía entre 17 y 20 años, pero eran 6. El más chico tenía como 4 o 5 años. Entonces eran pues unos muchachos apenas adultos, el más grande y los demás adolescentes. Ellos empiezan a hacer su vida y dedican la mayor parte de su tiempo pues, a poder alimentar al resto de sus hermanos. Entonces eran personas súper trabajadoras. La familia, los tíos, yo en ese tiempo tenía 5 años, 6 años. Por eso te digo que formé y no formé parte de esta historia. Ok. Porque iba a esa casa, pero era un niño al final y no estaba consciente de muchas cosas. Noto que la familia va continuamente, obviamente, a asistirlos, a apoyarlos, a estar presentes, a ver qué se ofrece, a buscar este núcleo familiar que tenga como que unión y más después de esos momentos tan difíciles. Pero también, conforme van pasando los años, noto que ciertas personas rehuyen de ir a esa casa. Y entonces era como, ¿por qué? Y ya llegando a mi adolescencia ya empiezo a preguntar. Resulta que dicen que la casa estaba embrujada, pero no una o dos personas, un chingo de personas. Y que decían que de repente se aparecían personas que habían vivido ahí en el pasado y que ya no estaban. Diferentes personas
que las llegó a conocer la familia. Pero aquí viene lo extraño. Se les aparecían a personas que no eran de la familia. Se les aparecían como que las personas que iban a visitar la casa junto con la familia. O sea, cuando hacían una reunión un poco más grande y venían los amigos de repente veías donde un amigo salía caminando del baño, salía de la casa y no quería volver a entrar. Y después contabas, se asomó X persona por el baño. Yo lo vi. Dice, y no, pues no es ninguno de ustedes. Se asomó alguien ahí, dice, se veía raro. Después es que yo sentí a alguien que me estaba observando y donde volteé había tal persona. Y todas las personas que decían eran personas que ya habían pasado mejor vida y que ellos nunca conocieron. Entonces estaba muy cañón esa casa porque siguen pasando los años y voy conociendo más amistades de este grupo. Todos cuentan esas historias, pero esta familia no difunde la historia. O sea, quedó cuando éramos chicos y entre familia alguna vez se platicó y después cuando yo la pregunté, pero jamás salió en ninguna plática familiar. Entonces yo les preguntaba, ¿cuentan sus historias? No, güey, vuelven a salir las historias cuando a alguien le pasa algo. O sea, cuando ya a alguien le pasó, entonces se vuelve, no te preocupes, aquí no son muchos, nos han dicho. Pero es una casa muy cañona porque he conocido fácilmente más de 26 personas que no tenían ni idea de la historia y te repiten los mismos sucesos una y otra vez. Una y otra vez. Pero yo he ido, ya al día de hoy ya la remodelaron y esa casa no existe propiamente, o sea, ya es otra cosa, pero más de unos 200 veces jamás me pasó nada, jamás sentí nada, jamás nada, pero conocí a más de 20 personas y era la misma historia repetida y que ellos siempre les decía, ¿ya te habían contado la historia? No, güey, me contaron después y yo les dije, hijos de la chingada, ¿cómo no me dijeron antes? Entonces, sí hay casas y lugares que pareciera que guardan algo y que hay ciertos momentos y ciertas personas, porque ¿para qué voy con todo esto? Ahí tenías reuniones familiares y no todos presenciaron algo, pero no por eso no ocurren estas cosas. O sea, acá yo fui 200 veces, jamás me pasó nada y hubo muchas personas que fueron muchas veces que jamás les pasó. Pero hay más de una decena que sí. Y luego pasan cosas muy interesantes. Fíjate, mi familia a lo mejor no es la que tiene las mejores historias de terror, pues, pero hay una en particular que me gustaría contarte. De hecho, esta yo la conté hace muchísimo en el podcast. O sea, incluso para mostrar mi postura ante estos fenómenos. Y creo que está chido que lo contemos. Creo que cabe aquí en este capítulo, ¿no? Porque tiene un poco que ver con cómo se va construyendo la historia y cómo la vamos contando todos desde la parte psicológica, pues, ¿no? Yo recuerdo una vez que estábamos de vacaciones, ahora sí, de estas vacaciones en las que se junta toda la familia y van todos a un mismo lugar, ¿no? En esta ocasión fueron Las Vegas. Yo tenía, ¿qué te gusta? 14, 15 años, pues, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado todo este tema gracias a mi primo, que te digo mayor, me ha inducido mucho al tema paranormal y contar historias, etcétera, ¿no? Entonces, pues éramos los machitos ahí, ¿no? De estas veces que llegan todos a una casa de un pariente, etcétera, ¿no? Entonces, ya llevamos como 3, 4 días en esa casa y el último día fuimos a un buffet a comer todos. Entonces empezó a contar un primo que vivía allá historias que pasaban en esa casa, en esa misma casa, y empezó a desarrollarse todo este ambiente de contar historias y qué más pasa y qué más viste, bla, bla, bla. Y empezó a contar un montón de cosas de uno de los cuartos de esa casa en donde todos nos estábamos quedando. Obviamente te digo, ya era la cuarta noche y nunca habíamos visto nada, etcétera. Entonces mi primo y yo dijimos, oye, pues qué onda, vamos a dormir ahí a ver qué encontramos, dijimos, ¿no? Así como según nosotros investigadores paranormales, pues, ¿no? Imagínate, pues teníamos 13, 15 años, pues estábamos muy chamacos. Entonces nos dormimos en ese cuarto y comenzamos a escuchar desde el closet del cuarto como unas rendijas empezaban a sonar, pero sonaban como si estuvieran raspando así la pared. Entonces, recuerdo que mi primo y yo estábamos asustados por toda la construcción de historias de terror que habíamos tenido durante toda la cena y así.
yo me levanto, abro las puertas y no hay nada y empezamos a sentir un miedo. Esas veces que sientes así el miedo de a la madre. Incluso mi primo me dice, se me está calambrando el brazo izquierdo, me dice, ¿no? Entonces nosotros de que a la madre, ¿no? Y recuerdo que dijimos, ¿sabes qué? Vámonos de este cuarto ya. Y nos salimos del cuarto y nos hicimos un campo en la sala, en estos tendidos famosos donde están todos los primos ahí, ¿no? Entonces... Claro. En lo que encontramos lugar, obviamente, pues, ay, muévete, no sé qué, estábamos diciéndole a los primos, no sé qué, y nos dormimos. En eso, cuando ya por fin apagamos todas las luces y nos quedamos en completo silencio, enfrente de esa sala en donde estábamos todos acomodados, estaba el cuarto de invitados en donde estaba durmiendo mi mamá y una tía. Precisamente mamá de este primo con el que viví esta anécdota, ¿no? Entonces, veo como mi tía abre la puerta así y no dice nada, nomás abre así la puerta, voltea a vernos y luego vuelve a cerrar. Y ahí va. A la mañana siguiente, en el desayuno, resulta que nosotros contamos esta anécdota que nos pasó y luego mi tía cuenta de cómo ella estaba escuchando voces desde afuera. En la sala éramos nosotros que estábamos acomodándonos. O sea, realmente en toda la casa se hizo un ambiente tenso por las historias de terror. Y mi tía, ella hasta el día de hoy empieza a contar y cada año le va agregando cosas. Empieza a decir que vio una luz en la esquina que la guió a los... Así, un montón de... Y yo digo, éramos nosotros. Y era la rendijita del que estaba chocando, lo que estaba sonando, pero estábamos tan sugestionados y tan aterrados que dijimos, vámonos de aquí, ¿no? Se me hizo muy curioso. Muchas historias así son, ¿sabes? Exactamente. De hecho, es que me encanta porque nuestra percepción es falible, nuestra memoria es falible. Hablemos de lo que sí existe. Recuerden. Hablemos de lo que sí existe y de lo que es como que el punto intermedio del día de hoy. Sí. Pero justo, Checo, es que nuestra memoria cambia con el tiempo. Yo he contado, no sé si en el canal, pero hay un amigo cercano con el cual viví algunos hechos paranormales y otras historias que ya no tienen nada que ver con cuestiones paranormales porque es un amigo de muchísimos años. Pero al día de hoy, en el 80% de las aventuras, en sus recuerdos, yo no estoy. Yo nunca estoy. Nunca estuve. Él iba solo. Pero después, ya cuando platicamos, le digo, ok, cuéntame el evento sin mí. Yo no me peleo con tu memoria. Ahora, ¿tiene sentido si no hubiera estado yo esto? Y se queda pensando, no, ¿verdad? Ajá. ¿Tiene sentido que estés viajando en mi carro si yo no estoy ahí? Entonces, es como, no. Pero él recuerda, o sea, perfectamente, y él narra la historia sin que yo lo esté acompañando en ninguna de esas aventuras. Entonces la memoria es falible. Hay personas que le agregan, hay personas que le quitan, hay personas que lo modifican. De hecho, hay una técnica de hipnosis muy buena en la cual cuando cuentas una historia, lo que sabes que está pasando en la cabeza del otro es que él se está viendo dentro de la historia. Pero lo que el otro no sabe es que eso se transforma ya en memoria. Y eso significa que después, tal vez, pasando las semanas, si le conté una historia del día que yo iba en un carro, me detuve en un semáforo que estaba en rojo, y entonces una persona en un carro rojo se paró al lado mío, se me quedó viendo, y cuando yo volteé y lo vi, cambió a verde y tuve que acelerar. Años después, él va a decir, ¿te acuerdas de la vez que estaba en el semáforo y se nos quedó viendo una persona? Y cuando lo volteé a ver se me hizo raro, pero luego se lo vi en un carro rojo. Lo va a asumir como memoria personal, que eso pasa muchas veces. Hay personas que conversan y dicen, oye, me acuerdo cuando fuimos a la biblioteca, pero si éramos nosotros. Y eso es porque la memoria ya con el paso de los años genera como muchos cortocircuitos en los cuales las narraciones que escuché y que en mi imaginación me metí, entonces mi cerebro pues no distingue fantasía de realidad y las distingue como mi historia. Caso como en el de tu tía, que pasa el tiempo y tal vez por la emoción al momento de contar, su mente en ese instante le está arrojando nuevas imágenes para hacer el relato como más ameno, más terrorífico. Sí. Lo platica, lo escucha, 100%. Se hace feedback y se vuelve memoria. Y ahora se vuelve un relato integrado. Es como crear una película. Pero
eso pasa. Por eso siempre se los he dicho a las personas y eso lo quiero reafirmar aquí. Hay unos que dicen, ¿es real o no es real? Que no te importe, disfrútalo, porque una historia narrada y contada difícilmente puede ser prueba fehaciente de este tipo de fenómenos que son bien difíciles de ubicar. Mejor disfruta el miedo y da las gracias porque buscamos historias que están bien fregonas. Bueno, da las gracias no, pero disfrútalas. No, yo creo que sí dar las gracias por el aspecto de que, agradecer directamente a las personas que se atreven primero a contarnos sus historias y depositar su confianza en nosotros, tanto en emisiones como en Hablemos de lo que no existe. Pero aparte de eso, es muy bueno también para las personas porque uno, estás inmortalizando el relato, ¿no? O sea, claro, ya en ese momento ya no vas a poder cambiarle nada. De hecho, yo cuando viví un fenómeno paranormal en el Tour Insólito con Antonio Zamudio, yo lo primero que quise hacer fue grabarlo, ¿sabes? O sea, primero externarlo, decírselo a alguien porque yo conozco esto que estamos hablando, yo sé cómo funciona, entonces yo sé que a lo mejor en unos años le agrego cosas y voy cambiando. Entonces, con esto yo ya me quedo con el pensamiento de, claro, es que sí lo viví y lo inmortalizas. Y yo conociéndome, yo iba a empezar a pensar que de hecho ya estoy empezando a pensar en que a lo mejor sí lo imaginé, ¿sabes? Ajá. Empiezo a considerar factores que antes no. Estaba cansado, tenía hambre, tenía sed, estaba ya harto, me dolía el cuerpo, no sé, lo que tú quieras. Todo eso pudo haber sido factor para haber visto lo que vi. Sin embargo, como digo, es bien importante el factor miedo, el factor que lo cuentes en ese momento tal cual lo viviste, lo inmortaliza, pues, ¿no? Y de verdad, muchas gracias a las personas que mandan sus historias. Las apreciamos mucho por eso. Oye, de hecho, dentro de las historias que me han mandado, quiero contarte una que me gustó. A mí me gusta mucho, bueno, más bien porque esto va a sonar muy cruel y no es de intención. Ha habido muchas personas a las que les llamo las víctimas del podcast que no sé si ocurre con todos los podcasts, pero me llegan tantos relatos de cosas que empiezan a ocurrir a partir de que nos escuchan que les mando instantáneamente mensaje cuando puedo y cuando veo que es un mensaje que me acaban de mandar, que les digo, hey, apágalo, ya no te hagas daño y ponte a hacer otra actividad y ponte a hacer ejercicio y ponte a reír y cambia el mood de tu casa. Porque me tocó una persona que dice, mira, la neta es que yo no creo en nada de esto, nada. Te vengo escuchando desde hace un chorro. O sea, casi desde que empezaste yo te empecé a escuchar. Me gustan los relatos, nunca pasó nada. Y hace unos días me di cuenta que no había escuchado un episodio que has dicho que ese es el episodio más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dije, pues déjame lo bien. Tú dice, pero la neta es que yo te he escuchado todas horas del día. Entonces dije, X uno más. Dice, esto que te voy a contar me pasó neta. Puse el episodio, lo estaba escuchando y en mi cuarto, lo que nunca había pasado, las luces empezaron a parpadear. Qué raro. Pero pues bueno, una falla eléctrica. Le puse stop, normales. Play, parpadeo. Stop, normales. Play, parpadeo. Lo apagué y dije, ni madre que lo vuelvo a escuchar. Dice, ¿qué relación tiene mi celular con las luces de mi cuarto, güey? Entonces me dice, no pasó la gran cosa, pero sí me sacó un pedo. Y dije, entonces sí pasan cosas raras. Y una chava me dijo, mira, neta, yo creo un chingo, güey, pero tu podcast yo ya no lo escucho en mi cuarto, porque pasaba esto al principio cuando sí lo escuchaba. Si yo tengo un buró y tiene un cajón bien pesado, ese cajón, mi papá está muy fuerte, él lo saca, pero lo saca con todas sus fuerzas y necesita al final quitar unas trabas para finalmente sacarlo. Si no quita esas trabas, se trae el buró completo, o sea, ese cajón no sale. Bueno, sin ropa batalla. Cuando estuve escuchando tu podcast, me iba a dormir y durante 3 noches seguidas amanecía el cajón en el piso con toda la ropa puesta dentro. Yo nunca lo escuché que lo bajaran. Yo cuando me dormí lo dejaba guardado. Madre, dice, y estaba abajo, puesto en el piso al lado de mi cama. Dice, el día 2, obviamente verifiqué y que estuviera bien cerrado, que no se fuera a inclinar, que no estuviera cayéndose el mueble porque pudiera hacer eso, que traiga una inclinación que yo no estoy viendo. Entonces la chava sí se vio como muy analista. Dice, lo dejé bien cerrado. Nada. El día siguiente apareció. El tercer día le dije a mi papá, oye,
ven, ayúdame, revísalo, checa lo que no esté mal, porque me pasó esto y ya me dio miedo. Volvió a aparecer el cajón ahí. Dice, y yo desde ahí no te escucho en el cuarto y no han vuelto a pasar cosas. Wow. Entonces, hay historias bien simples, pero que dices, es que no ocupas que sea algo rimbombante. Simplemente, si estás en tu cuarto y te movieron algo mientras estabas dormido, ay, güey. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Qué interesante. Fíjate que nosotros no tenemos víctimas del podcast. ¡Qué bueno! Sí, quizás sea porque no contamos tanto así tal cual relatos, pero o no nos cuentan. Pudiera ser. Fíjate que yo creo, hubo una chava que ella sí traía una situación como de, para mi opinión parecía algo que iba como de la línea demoníaca, porque traía unas historias bien raras. Y ella ya había hecho ahí unos estudios y no aparecía nada. Y lo que pasó estaba bien, así bien grueso. Hicimos un ejercicio porque cuando ella vino a contarnos sus historias, se sentía bien gacho aquí. Pero como ya me había pasado algo antes, le dije, no, detengamos la grabación, güey. Aquí en mi estudio no vuelve a pasar. Entonces me pongo a hacer unos ejercicios con ella desde ciertas cosas que había analizado. Y funcionó muy bien. El cuarto se sentía súper bien. Ella le dejaron de pasar cosas. Vino la semana siguiente y me dice, no manches, ya no ha pasado nada ni en mi casa y bla, bla, bla. Al final dije, puede ser efecto placebo o pudiera ser que es otra forma de abordarlas haciendo este tipo de cosas que tienen que ver más con emociones y cuestiones intelectuales. Entonces, si hacías modificaciones ahí, tal vez golpea. Mi creencia es que las emociones juegan un papel muy importante y que estas cosas, si existen tal cual como entidad, de cierta manera hay emociones que las atraen mucho. Entonces, sí siento que a veces este podcast genera emociones como muy al filo del asiento, muy fuertes. Exactamente. Y que eso pudiera ser la situación. Porque las personas normalmente, la forma en la que lo platican es que primero sintieron mucho eso y después pasó. Pero bueno, lo bueno es que a ustedes no les pasan víctimas del podcast y aquí ya saben, si son víctimas del podcast, déjenoslos en los comentarios. Sí, queremos escuchar sus anécdotas. Checo, algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna. Te agradezco mucho esta platicada que estuvo bien sabrosa. No, la neta es que no tenemos fin tú y yo, O sea, ya lo hemos vivido esto, ya lo hemos vivido varias veces. Digo, la gente no sabe, pero ya llevamos una hora platicando antes de grabar. O sea, sí, es algo que pasa pocas veces. Gracias al proyecto de emisiones nos ha dado pie a conocer psiques tan interesantes como las tuyas, narrador. Y la verdad es que gracias. Afortunadísimo de que hayas concretado ahora sí la trilogía conmigo y qué chingón. Muchísimas gracias. Pero me gustaría cerrar con algo que ya lo platiqué en vivo una vez. Porque solemos tener muchos estos estigmas, ¿no? De personas. Creemos que la esquizofrenia es alguien que no puede ser funcional en la sociedad y eso es un error realmente. Digo, obviamente una persona, como lo platicamos más temprano, si no tiene los debidos cuidados, si no tiene las atenciones necesarias, cualquier persona puede ser una amenaza y puede detonar cosas agresivas, etcétera. No tienen algo así como especialmente agresivos, como lo platicábamos ahorita. Yo lo aprendí esto, fíjate. Yo en la universidad tuve la oportunidad de hacer como un trabajo, como de una campaña, de una feria, etcétera. Un trabajo ahí que me tocó colaborar con la Cruz del Norte, que es el hospital psiquiátrico de aquí de Hermosillo. Entonces, yo recuerdo haber ido a cita con las personas para tomar datos, etcétera, ver cómo iba a ser el enfoque realmente de la campaña que íbamos a hacer. Íbamos a hacer una campaña publicitaria que íbamos a presentar en una feria, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocó esa institución y yo quería abordar ese tema y yo traía la idea tontamente era joven y ilustro y así. Entonces, yo creía que iba a ser muy interesante que las personas pudieran conocer estos trastornos, como de una manera teatralona, ¿sabes? Basándome meramente en lo que vemos en Hollywood. Yo en esos entonces ya tenía el pensamiento de que a lo mejor las posesiones demoníacas se debían más bien a un trastorno psicológico más que a un tema teológico. Entonces yo traía ese discurso
Y les platiqué, o sea, oh, ya ven, de hecho quería como grabar cortometrajes y videos, anuncios, etcétera, con una temática, pero del terror, o sea, como de miedo. Y de verdad, digo, ahora lo digo con vergüenza, ¿no? En ese momento me corrige la doctora que estaba encargada y me dice, es que eso es precisamente lo que no queremos. O sea, no queremos que la gente empiece a creer que esto es terrorífico, ¿sabes? O sea, que la esquizofrenia es terrorífica, que las psicosis son terroríficas, que estos trastornos son terroríficos, porque no lo son, güey. Son personas, ¿sabes? O sea, son personas que tienen que tener un trato especial, a lo mejor medicamento, atenciones especiales, etcétera, pero son personas, güey, ¿sabes? No son monstruos, no son asesinos, no son gente, pues, ¿no? Entonces, uy, cómo me dio una bofetadona esa realidad, ¿sabes? O sea, que digo, no me puse en contra, obviamente, simplemente me di cuenta de la burbuja que yo había estado construyendo en base a las películas de Hollywood, en base a los relatos que había escuchado, las historias, etcétera. Y no es que estén en un error tal cual, pero es el enfoque, ¿sabes? De hecho, yo le platicaba a Minor que estuve investigando, pues, y también te platicaba a ti de relatos. Quería saber historias de personas que hayan estado trabajando en manicomios o en hospitales psiquiátricos, etcétera. Y la verdad es que las historias que venían ahí no van con este discurso, porque hablaban de personas que habían hecho cosas terribles, pues, ¿no? O sea, personas que habían hecho cosas muy malas, pero que no tienen que ver con el trastorno per se. Entonces, si yo te llego y te cuento a tu audiencia, a tu plataforma, lo terrorífico que es una persona que tiene esquizofrenia, yo creo que le estamos haciendo un mal. Yo siento que es algo irresponsable. Ya me acordé, el tema salió en un live porque nos estaban diciendo que querían que hiciéramos como el lado oculto de la esquizofrenia. Y como que me triggerió y dije, no, espérate, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a presentar a esto como algo terrorífico si lo que queremos es evitar el estigma? También con esto que platiqué, pues, de los chicos con síndrome de Down y todo esto, de cómo sí han habido generaciones completas de personas con este síndrome que de verdad a veces ni siquiera pudieron ver la luz del día. Pues, ¿por qué? Porque era una vergüenza para sus familias, era una vergüenza, estaba retrasado mental. No, o sea, se me hace incluso inhumano, pues, ¿no? Entonces, sí se me hace como un poco irresponsable y me alegra muchísimo que vayamos a terminar este capítulo, narrador, sin haber caído en esas cosas, en esos relatos fáciles, güey. Bueno, qué bueno que lo dices. Fíjate, ahí te va. Creo que hay una corresponsabilidad que la familia nocturna la ha entendido perfectamente y yo sé que en emisiones también, que cuando tú estás buscando información veraz acerca de algo, la fuente es importantísima. No es lo mismo tomar una revista científica a una revista amarillista. Las dos pueden tener el mismo título o abordar el mismo tema, pero la revista que es científica va a traer un enfoque y una metodología específica y un fin. Y la otra, que tal vez es muy interesante, pues el título te lo dice, lo va a querer hacer muy interesante. No te va a dar los datos que son como que un diálogo tan versado para personas que se dediquen al tema, que para las personas que no se dedican a eso va a ser aburridísimo por los tecnicismos. Entonces, depende cuál es tu fuente, el tipo de información y ángulo que te da. En los canales de terror, pues el ángulo normalmente va a terminar en terror. Por eso, a la familia nocturna, me encanta que hayamos terminado así, porque a mí me gustan unos híbridos. Yo soy mucho de híbridos, pero creo que las audiencias al día de hoy están llamadas a la corresponsabilidad de decir, espérate. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién te lo está narrando? Claro. Porque si en sus tiempos de la mano peluda, Juan Ramón te contaba una historia de esquizofrenia, te juro que no iba a ser dramática. Y te juro que no iba a ser de una cuestión científica. Iba a ser al terror. La mano peluda es tu fuente. Entonces, también viene un poco de ahí, porque a veces pareciera que quieren pedirle manzanas al olmo.
O sea, el comediante lo va a abordar desde la comedia, el de relatos dramáticos desde el drama, el de relatos románticos desde el romance, y vas a ver a alguien en el romance, que es su especialidad, que te da la misma temática con estos toques. Alguien que es muy humanista desde ahí, alguien súper espiritual desde ahí. Entonces, también es un poco la corresponsabilidad de decir, si es el difusor o la persona que está difundiendo el mensaje, pero también entender cuál es su línea de mensajes, ¿no? Sí. Para decir, pues eso es lo que ando buscando o nada que ver. Porque de repente puede ser un día que digas, traigo ganas de ver historias de terror de trastornos mentales. Bien, pero ten tu conciencia que estás buscando historias de terror. O sea, son historias de terror. No son historias que te explican el trastorno, ni siquiera te están diciendo la proporción. La proporción es súper importante. Por cada una de esas personas que tal vez terminan encerradas porque han vivido algo, que han hecho algo terrible, hay tal vez miles allá afuera que son funcionales al 100%, teniendo también una parte o cierto nivel de dicho trastorno. Entonces, la proporción, pues no hace, o más bien se hace mucha mella en un trastorno en el que la proporción de destrucción es muy, muy chiquita o de personas que realmente hagan un daño. Así es que me gustó mucho, Sergio, que hayas terminado con ese statement para que la familia nocturna y los de la familia de Misiones puedan agarrar también estas líneas. Y pues bueno, te agradezco un chingo. Y de hecho, o sea, digo, para aprovechar el gol, aquí hay un ejemplo que la comunidad de Misiones va a saber inmediatamente. ¿Cuál? Pero es un ejemplo de algo de lo que estás diciendo. Nosotros cuando hablamos de sueños, una vez en un en vivo le dimos seguimiento al canal, al capítulo, etcétera. Y el en vivo pues es un formato más relajado en donde platicamos con las personas que están ahí, etcétera. Entonces la dinámica que agarramos de repente fue que yo empecé a leer significados de sueños desde el Cosmopolitan y Minor estaba leyendo los significados de sueños desde una fuente de estudiosos de la psicología, y uno estábamos diciendo y contrastando, pues. Claro. Entonces, ni una ni otra, ¿sabes? Ni una ni otra. Y tampoco somos una fuente de información, ni investigadores, ni mucho menos. No queremos ser eso. Simplemente, eso que acabas de decir es muy cierto y es realmente la esencia de Misiones. Por eso el gol. Así que si te gustó este tipo de pensamiento, puedes irnos a seguir en Misiones si quieres. Bien, qué chido. De hecho, a ver, lo que acabas de decir, muy llamativo, con eso también me gustaría cerrar el día de hoy, estamos hablando acerca de cuando se pusieron a ver estas dos opiniones desde las revistas por la situación de sueños y contrastan. Que las personas al momento de escuchar sepan que hay muchísimos abordajes para todas las temáticas. Súper importante, porque el mundo es demasiado amplio. Entonces, si te interesa documentarte, a mí me gusta mucho decirle a las personas, hablemos de lo que no existe, no como el canal de documentación, porque allí el error es tuyo. O sea, en ningún momento nos hemos perfilado como un canal de documentación. No, este es un canal de probadita. Así como yo soy bien curioso y preguntón, quiero generarte esas curiosidades y esas dudas, y que desde ahí digas, ok, quiero más de este tema, y ponte a buscar. Y ahora sí, hay muchísimas fuentes, hay libros, por eso hacemos referencias a libros, hacemos referencias a películas, nos referimos a otros podcasts, traemos a personas que sepan del tema. ¿Para qué? Para que eso vaya sembrando esas semillitas de decir, quiero más de esto, voy a documentarme. Pero aquí en este canal es solo la entradita, es solo la probadita, y es generar ese, yo no esperaba que hubiera tanto acerca de estas temáticas, ¿no? Claro, de hecho, Chumel Torres, voy a cerrar con una cita de Chumel Torres que dice, si tú ves El Pulso de la República como noticiero, eres un pendejo. ¿Es comedia? Exactamente. Es comedia, y el creador te lo está diciendo, ¿sabes? O sea, es eso. Y ni tú ni yo, pues aquí cada quien tiene que tener la decisión. Pero bueno. Sí. Pero Sergio, de nuevo, Checo, increíble, demasiadas gracias. Un abrazo a ti y a tu comunidad. Estuvo bien chingón la plática. Nos aventamos con todo y todo 3 horas y fracción. ¿Qué? Sí, 2 horas va a salir del episodio y 3 horas ya con todo el intro que nos echamos. Así es que te agradezco un montón porque yo la sentí súper fluido. Espero que la gente que haya llegado hasta aquí la haya disfrutado. Hombre. Mira, si llegaron hasta aquí es que la disfrutaron, la neta, la verdad. Les gustó, la neta. O sea, y yo sé que a lo mejor se rompió un poco tu formato. Espero no haberle faltado mucho el respeto a tu plataforma. Chido.
Yo lo disfruté mucho. Siempre platicar contigo es un agasajo, es un enriquecimiento increíble, tanto mental, psicológico, hasta espiritual a veces, ¿no? Entonces, de verdad te agradezco mucho personalmente, y yo creo que también de parte de todo el equipo de Emisiones te agradecemos estas 3 partes que nos regalaste, estos 3 capítulos, esta trilogía. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y nada, vamos a seguir adelante, y probablemente esta no sea la última vez que esté por aquí, ni tú tampoco, narrador, va a ser la última vez que vayas a estar en Emisiones. Eso es una garantía. Eso, yo aquí tienen su casa, ya saben, y más adelante nos vemos por allá también grabando algo acá chido con temas locos. Güey. Pues muchas gracias. Un abrazote a todos por allá, y querida familia nocturna, les deseo bonita semana, nos vemos en el siguiente episodio y que tengan dulces pesadillas. Ey, pero antes de eso, por favor suscríbanse y dejen su comentario, y si fueron víctimas del podcast, lo lamento, pero comenten qué fue lo que les pasó. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.